Muy buenas a todos, chicos, chicas. Hoy en nuestro breve encuentro tenemos a alguien ajeno al cine y a las series, pero que es relevante en la cultura digital española por su compromiso con la lectura y la reflexión social en este entorno digital. Hablamos de Néstor López Baruque. Néstor Baruque para sus fans. Néstor es natural de Valladolid, se formó en filosofía en la universidad y desde hace varios años se ha dedicado a la divulgación cultural, literaria y filosófica en redes, conectando con miles de personas interesadas en pensar y leer con profundidad en un mundo que es, sin embargo, dominado por lo superficial. A través de YouTube, Instagram, TikTok, Patreon, Néstor ha construido una comunidad que incluye newsletter, club de lectura mensual, guías de lectura detalladas y espacios para conectar con otros lectores. Su enfoque, que muchas veces es alejado del algoritmo, prioriza la constancia, la claridad y la honestidad intelectual, con un estilo, ante todo, cercano, que esperemos se repita en esta charla. Bienvenido, Néstor. ¿Qué tal estás? Bueno, muchísimas gracias por tus bonitas palabras y tu descripción. Y muy bien, pues preparado para la entrevista y esperemos que salga algo interesante de aquí para el público. Pues sí, yo la verdad es que confieso que de antemano soy fan y soy fan por o llegué por un vídeo concreto que ahora hablaremos. Y yo creo que en tu caso sí que puede ser interesante hacer el camino cronológico. No sé si eso te parece bien. Vale. Te quería preguntar por una pregunta que siempre yo creo que da mucha información, que es la infancia. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo valoras el periodo en general? Pues yo creo que tuve una infancia muy normal, la verdad. Yo vengo de una familia estándar con dos padres trabajadores, tengo un hermano mayor que me saca 8 años, entonces bueno, no es el típico hermano a lo mejor con el que juegas a todo y tal, pero bueno, guardo un buen recuerdo de mi infancia con él. Me ha transmitido muchas pasiones, por ejemplo, en la música, que me gusta mucho el rap, a películas, recomendación de películas, videojuegos. Pues con él disfruté bastante de pequeño. Y nada, con mis padres bien. Yo recuerdo ser un niño bastante feliz, en el colegio también bien. De pequeño sí que leí algo más, típicos cómics o el manga de Dragon Ball, por ejemplo, que todavía está en mi biblioteca, y otros libros así más para niños pequeños. Y nada, yo creo que, vamos, una infancia estándar, pero que para mucha gente a lo mejor es envidiable, por eso de que no pasó nada grave y pude ser un niño normal, vaya. Sí, que siempre se infravalora bastante. Pero como dices, además muy equilibrada, ¿no? No había una especial interés ni o sea, muy equilibrado todo entre sí. Ni la música, ni la filosofía, ni la lectura, No. algo exorbitado, ¿no? No, la verdad es que, ya digo, además fui un niño hasta a lo mejor los 13 o 14 años, o yo lo siento como que fui muy niño, y no había nada que me llamara especialmente la atención. Quizá en ese primer momento fue los videojuegos, que sí que es verdad que jugaba videojuegos, pues que me regalaron la Wii, la DS, la Xbox, con los amigos, pero vamos, que tampoco era lo principal de mi vida ni nada. Pues ya digo, yo creo que si lo comparáramos con otras infancias, la mía estaría ahí en el estándar de la que suele ser la infancia normal de un niño en España nacido en 1998, vaya. Y porque yo siento también que viendo tu contenido, tú no has tenido problemas nunca al hablar de estas cosas, ¿no? Ya haciendo un poco la transición al Néstor actual, adulto, con su canal de YouTube, todas estas cosas. ¿Cómo de importante crees que es la cercanía a hablar de estas cosas hacia el natural? Pues es que yo creo que esto es algo que me ha regalado la genética, la vida, la gente con la que me he relacionado. No sé de dónde viene, pero a mí desde pequeño me ha gustado hablar. Yo era el típico niño al que los profesores les caía bien, pues porque yo hablaba, yo participaba, era bueno. Entonces, pues eh, el comunicar ha sido algo que siempre me ha llamado la atención, me ha gustado. Me hice el típico canal de YouTube que te das con tus amigos para hablar del Minecraft con 13 años, dando toda la vergüenza ajena posible, pero bueno, fue un momento de risas en el que pues todos lo hicimos y cada uno subía sus vídeos. Yo subí un par de vídeos que se quedaron ahí porque fue, pues eso, un verano que nos aburríamos. Y siempre consumí mucho YouTube desde que lo descubrí, pues eso, 2008, 2009, 2010, no lo sé, con 12 años más o menos, recuerdo. Pues veía a la gente hablando normalmente de tecnología, de videojuegos, que era lo que más me llamaba en ese momento,
y decía, joder, a mí en algún momento me gustaría ser como ellos, porque me gustaba lanzarme a comunicar, a hablar de las cosas que me gustaban y bueno, y entonces no sé si de un modo natural o no, yo estaba ahí replanteándome qué hacer con mi vida y una de las cosas que apunté en mi libreta de posibles proyectos fue, oye, quizá podría subir algún vídeo a YouTube. Y bueno, pues una cosa derivó en otra y ahora pues sí que nos podemos meter un poquillo más en eso. Efectivamente, porque, claro, así la simpleza a simple vista de repartir mucho, luego tiene muchas capas, ¿no? Porque, claro, el resumen ya contigo para tu edad y tal es complicado, porque también tuviste pasado en la música, Ajá. estudiando, y también, ahora eres profe, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, cuál dirías que fue el punto, si recuerdas alguno vital, en el decir, joder, aquí nació el Néstor de esas facetas? Pues el músico nace con 6 años cuando mis padres me meten a una escuela de música. Yo me lo paso bien y luego el paso lógico en esa época que estaba muy de moda llevar a tus hijos al conservatorio fue meterme en el conservatorio. Yo hice bien las pruebas porque sabía música y por sorteo me tocó los instrumentos que no quería nadie, porque bueno, había una especie de sorteo en el que podías elegir. Un sorteo que en una primera instancia me perjudicó, pero yo estoy muy contento con el resultado final porque me llevaba un instrumento un poco raro, que es el bombardino, una tuba pequeña, instrumento de viento metal, y tuve la suerte de tener un buen profesor, hice todo el conservatorio, estuve en el conservatorio de los 8 a los 19 años, y a partir de los 19 me dediqué a ser profesor de música hasta ahora, hasta hace un mes. O sea, he estado 7 cursos dando clase de música también, lo cual no me habría esperado nunca en mi vida. Pero bueno, funcionó y ha sido el típico trabajo que haces cuando eres más joven y que te permite desarrollarte un poco y probarte y ver que eres capaz, ganar algo de dinero. Y luego respecto a la faceta de filosofía, pues yo me metí en la universidad a estudiar historia de la música, pues por este pasado musical, ¿no? Pero no me convenció nada, no me gustaba nada, yo la verdad es que no sabía muy bien qué hacer, entonces elegí, no sé si la opción menos mala, pero una que estuviera relacionado con algo que ya me gustaba, pero era mucho más teórica de lo que a mí lo que yo esperaba. Yo quería, a mí perdona, me ha gustado siempre más la música práctica, el tocar mi instrumento, ¿no? Y entonces decidí que iba a dejar esa carrera, pero en el segundo cuatrimestre del primer año pues tuve una asignatura que fue Filosofía de las Artes. A mí la filosofía me había gustado mucho durante el bachillerato y nada, pues hablando con ese profesor me acabé cambiando de carrera y empecé a estudiar filosofía y ahí sí que ya encontré mi pasión, lo que realmente me gustaba. Yo he disfrutado muchísimo los 4 años que estudié la carrera. No la aproveché tanto por mis lecturas, pues porque era joven e inexperto, debería haberlo hecho más, pero estaba contento con ir a clase todos los días, me levantaba ilusionado y disfruté mucho. Sí. Profundicemos un poquito, si te parece, más en esto último. O sea, tú llegas a ese punto, tienes a lo mejor una relación con la música que quizá es más clásica, aunque luego si sigues tú o te sigue en el contenido, tú citas muchísimo rap, por ejemplo, rap español. Sí. O sea que más o menos no era estas cosas que no era nada en concreto, sino que era por donde te ha ido llevando la vida lo que está bien valorado, quizá lo de saber un instrumento más clásico. Sí, mi hermano me puso o ponía rap en su habitación, ya digo, me sacaba 8 años, pues yo recuerdo en 2006, con 8 años, escuchar Un día en Suburbia, un disco de Nach que mi hermano había pirateado y escucharlo repetidamente en mi habitación porque me gustaba mucho. Entonces yo hasta el día de hoy, una hora antes de conectarme contigo, estoy escuchando el último disco de Hijos de la Ruina, el volumen 4, y que me lo pongo o sea, yo me pongo rap para escribir mis newsletters, para pensar, o sea, está de fondo en mi vida constantemente y disfruto mucho de ello y no tiene nada que ver con el aspecto, como tú dices, más clásico de la música, que es el que hice en el conservatorio, de tocar piezas, de tocar en una banda, que no tiene nada que ver musicalmente con el rap, pero bueno, esas dos facetas se han unido en mí sin ningún problema y las disfruto cada una por separado, vaya. Y entonces, en ese momento en el que tienes que decir, esto no me está gustando tanto lo teórico, lo universitario, lo académico, ¿qué es lo que te convence de la filosofía? ¿Es ese de repente valorar las lecturas que estabas haciendo? ¿Es ese profesor que fue tan poderoso que fue eso? ¿Es haber encontrado alguna habilidad o algún interés que no sabías que estaba tan despierto? ¿Cómo fue?
Pues básicamente yo, si alguien me llega a decir a mí con 18 años, vas a tener una asignatura que se llama Teoría de las Artes, que yo no había pisado un museo, no me interesaba para nada lo que es los cuadros y ese tipo de cosas, las esculturas, nada, nunca me había llamado la atención especialmente, pues yo diría, es una asignatura que no me va a gustar, pero ocurrió todo lo contrario y este profesor, ya digo, era tan bueno, Sixto Castro se llama, lo podéis buscar, tiene algunas publicaciones y charlas por ahí. Eh, este buen hombre, doctor, o sea, catedrático ahora, doctor por supuesto, transmitía la estética de una manera que a mí me convenció completamente y no paraba de decir en sus clases, bueno, es que a mis alumnos de filosofía les digo esto, bueno, es que a mis alumnos... Y yo pensaba, oye, ¿por qué yo no soy uno de sus alumnos de filosofía a los que les cuenta eso también? Yo quiero ser de esos, porque si me ha gustado esta parte, ¿por qué no me iba a gustar otras áreas de la filosofía que a priori me interesaban más, como la ética y la política, o me habían interesado más en el bachillerato, que la parte estética, que no me la habían dado, básicamente. Entonces, nada, fue por él, ya me metí, comprobé que efectivamente me gustaba lo que se hacía allí y me cambié. Pero sí, por culpa de una persona concreta que tiene nombre y apellidos, me cambié de carrera. Que además bueno, me vas a tener que... Pero bueno, para eso están estos episodios también de nuestro podcast, para aprender un poquito más. Yo de la música me gusta muchísimo, pero no tengo ni idea. Y la filosofía igual, me llama muchísimo la atención después de desencantos en el instituto. Pero sí, me interesa mucho y además, por lo que yo sé, es raro que te seduzca la estética sin haber tenido esa tentación de historia del arte, todas estas cosas, ¿no? Claro, es que yo a nivel estético o eso, más de arte, me gustaba la música y ya está, y la practicaba, pero tampoco nunca le había dado esa reflexión de, buah, esto de la música se puede reflexionar sobre cómo nos afecta, cómo nos... No, o sea, es que nunca había tenido esa inquietud, yo la practicaba y ya está, o escuchaba música y ya está, pero nada más. Entonces, sí que es verdad que cuando yo he dado estética a los chavales en primer bachillerato, pues siempre es como... te dicen, oye, ¿realmente esto vale para algo? ¿El arte realmente vale para algo? ¿No? Esta es una pregunta obvia en nuestra sociedad en la que ¿quién se dedica a ser artista ahora mismo? Es muy difícil. ¿O quién se dedica a pintar cuadros como a lo mejor antes la gente se dedicaba a ello? Había más pintores o más escultores. Ahora, ¿quién hace una escultura? Bueno, pues yo conozco a pocos ejemplos, por no decir ninguno. Entonces, pues sí, es algo raro, pero yo creo que es que un buen profesor te puede cambiar la vida completamente y sobre todo si hace interesante la asignatura de la que está hablando, pues va a convencer a cualquiera, aunque a priori no tenga ningún interés. Si te dejas convencer ese primer día con lo que te va a contar y te metes como en su flujo de enseñanzas, por decirlo así, pues así llegó la estética a mí y luego pues ahora sí que la disfruto bastante. No me he especializado nunca, o sea, luego he seguido por otras ramas o me han interesado más otras ramas que eran las que yo tenía de base, como la política y la ética, pero la estética me parece algo maravilloso que explicar, que tratar, que debatir sobre la importancia del arte, sobre cómo nos influencian a las personas determinadas o determinados proyectos artísticos, como tú que hablas aquí mucho de series, pues yo qué sé, yo recuerdo ver Juego de Tronos con mis amigos después del instituto y comentarlo y que fuera el tema, y no deja de ser arte completamente en forma de serie, que es a lo mejor lo que se ha llevado más de los últimos 30 años a esta parte, ¿no? A nivel audiovisual, lo que ha sido lo más novedoso. Entonces, pues yo creo que es que hay muchas partes del arte que nos afectan directamente y simplemente pues no se le da quizá la importancia que merece. Y sí que puede haber a lo mejor esa parte también de shock, porque la filosofía, bueno, esto a lo mejor no sé si te descubro algo, pero la filosofía no tiene precisamente buena imagen. Entonces, no sé si a lo mejor el darlo de esa forma que enlaza también con otra disciplina chocó a ese joven Néstor, ¿no? A mí lo que me sedujo de la filosofía era que no se casaba con nadie. Es decir, la filosofía en la universidad no es como, yo qué sé, estoy estudiando biología. Y estudio biología, la biología de las plantas, la biología de los animales, la biología del ser humano, la biología del planeta o lo que se estudie en biología, que no tengo ni idea. Pero es todo biología. En cambio, en filosofía es como, ahora tengo asignatura de ética, ahora de política, ahora de estética, ahora de lógica, ahora de historia de la filosofía, ahora estoy con Platón y mañana con Aristóteles y pasado con Marx, porque es una asignatura de economía. O ahora estamos analizando la religión budista porque afecta de alguna manera a cómo se conforma
la visión del mundo de Oriente. Entonces, para mí era algo muy general y como yo no tenía claro qué es lo que quería hacer con mi vida, pues estudiar las cosas en general y a pensadores a lo largo de la historia, pues sonaba bien, la verdad. Claro, tuviste este profesor magnífico y luego de repente cogiste y dijiste, hostia, que encima tiene todo esto, ¿no? Claro, que hay mucho aquí por descubrir y que es lo que le suele pasar al estudiante de filosofía, que empieza la carrera no sabiendo nada y la acaba sabiendo aún menos porque se han abierto miles de autores y autoras o filósofos y filósofas que han escrito a lo largo de la historia y que en una asignatura de 4 meses pues das un poquito. Y si te centras en un autor, das un poquito de ese autor, pero luego, claro, hay que hacer las lecturas, hay que investigar más y hay que irse a temas que no da tiempo a dar en la carrera. O autores que un profesor justo pues no le gusta Nietzsche, como pasó conmigo. A mí nadie me explicó Nietzsche en la carrera, que es como Nietzsche, un filósofo que aparentemente es famoso, nadie me lo explicó y me lo he tenido que leer yo después por mi cuenta. Entonces, este tipo de cosas suceden y te abren caminos de conocimiento, claro. También desde la ignorancia, pero a mí yo veo que a la filosofía le pasan varias cosas. Primero, que ya empiezas, que decías tú lo de saber menos, y es verdad, de hecho, claro, yo lo conozco por este perfil que no se da casi nada, casi nunca en clases de filósofos, divulgadores de siglo XX o incluso XXI. Esto lo decía Fernando Savater, que además tuve la suerte de que lo pude oír en persona, que había un filósofo que, bueno, no estaba muy encantado con su trabajo porque sí que dijo joder, pues yo me meto ahora a ciencias porque quiero saber algo más, quiero terminar sabiendo algo, ¿no? Y sí que es cierto, claro, plantear una asignatura desde el punto de vista de, pues a mucha gente no le gusta y no aprendes nada, pues bueno, pues eso es complicado. Y luego también yo le veo que tú ahora has estado en los dos lados de la cancha, estando en misa e impartiéndola. Pero claro, también veo que a nosotros nos preocupa el siglo XX como cosa inmediatamente anterior de lo que nos pasa en el XXI y por supuesto el siglo XXI. Entonces ya los griegos, todas estas cosas, la Edad Media, que esto se impregna de catolicismo, es complicado, ¿no? Llegar a la gente. Sí, o sea, yo creo que en un primer momento siempre nos llama mucho más la atención lo cercano, ¿no? Porque creo que es un prejuicio normal que puede tener todo el mundo. ¿Qué va a decir un señor llamado Platón que vivió hace 2000 años, que no tenía ni idea de la vida a nivel científico, por ejemplo? ¿Qué me va a decir sobre el mundo? ¿O va a ser capaz de transmitirme algo que realmente me llegue o me sirva, ¿no? Porque al final la filosofía es ese amor por la sabiduría que pretende explicar cómo funciona el mundo. Porque no tenemos que olvidarnos que cuando existían Platón y Aristóteles no existía la biología, ni la física, ni la química. Ha ido naciendo todo a partir de ese desarrollo de esos mal llamados triples, como si estuviéramos jugando al baloncesto, de filósofos diciendo, yo creo que el mundo es así, pero no tenían pruebas científicas, no había un método científico que les permitiera demostrar lo que estaban pensando, si lo que decían era cierto, si el mundo estaba sujeto en agua o el sol era el creador de todo, o la tierra se movía o no. Pero ese sentimiento, es que no es un sentimiento, pero ese fuego que tenemos los seres humanos como especie de tratar de buscar las respuestas a las grandes incógnitas que nos rodean, pues nos han llevado al punto en el que estamos hoy y que todo nace a partir de ahí. Y a lo largo de toda la historia de la filosofía hay cosas que se han mantenido, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de mi vida? Eso le preocupaba tanto a Aristóteles como me puede preocupar a mí, y no somos tan diferentes en ese aspecto, pese a que ahora yo esté en un piso hablando contigo de manera online y tenga unas comodidades que él ni soñaba, aunque él tenía esclavos, o bueno, nuestra vida es completamente diferente, pero a la vez nos preocupan muchas cosas parecidas. Yo, de la antigüedad, el libro La brevedad de la vida de Séneca es un librito de 60 páginas, pero que creo que va a ser actual siempre en la historia de la humanidad, siempre que seamos mortales, claro, porque pone el énfasis en eso precisamente, qué estás haciendo con tu tiempo, porque en algún momento te vas a morir. Y eso, ya digo, le preocupa a alguien de la Edad Media y nos preocupa exactamente de la misma manera a nosotros. Entonces yo creo que para transmitir la filosofía es importante traerla a nuestros días, no de una manera banal, ¿no? Pero demostrando que
no tanto que sea útil, porque a lo mejor la filosofía no tiene por qué ser útil, aunque para mí lo es, pero sí como, oye, que es que estas cosas de las que se hablan aquí te pueden interesar. A lo mejor no todo, a lo mejor no es la estética, a lo mejor no es la política, a lo mejor, pero hay algo de lo que puedes tirar tú y acabar disfrutando y aprendiendo y sumergiéndote en un campo de conocimiento que es inabarcable y muy bonito a la vez, del que se puede aprender mucho, para la vida diaria y para saciar las inquietudes intelectuales, vaya. No, las inquietudes intelectuales al final, ¿no? Porque esto no es ningún tipo de peloteo, realmente lo pienso. La filosofía, lo que quizá le puede pasar también es que lo miramos y hacemos bien, porque mirarlo de otra forma es equivocarse, yo creo. Pero sí que ahora bueno, ahora emites tu opinión, pero el ser humano tiene unas inquietudes que son un tanto sorprendentes, ¿no? Los jóvenes son de derechas, dicen los medios, ¿no? Los jóvenes ahora creen más en Dios que antes, ¿no? Cuando estamos viviendo que se suponía que el progreso científico nos llevaba a basarlo todo en hechos y que la gente le daba vergüenza decir que iba a misa porque se asociaba a un tipo de pensamiento y a una ideología política, ¿no? Y ahora está pasando esto y tenemos inquietudes y el sentido de la vida no ya en el periodo histórico, ¿no? Que lo que pasa es que aquí le ataca la psicología, quizá, ¿no? Tú puedes dudar del sentido de tu vida teniendo 18 años y teniendo problemas y habiendo llevado una vida perfectamente plena pero teniendo 40 años, de decir, ¿y qué hago yo aquí, no? Y la filosofía, aunque no puede jamás tener ese componente explicativo o de acercarse bastante o ver por lo menos lo que es la mayoría, dice cosas, ¿no? Por decirlo en una frase de Rajoy, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la filosofía nos permite, a través del trabajo de los filósofos, por supuesto, pues quizá explicarnos o tratar de entender ciertos aspectos de nuestra vida, como el que tú decías de la pérdida de sentido, a lo mejor la típica crisis de los 40, donde la gente se compra una moto. ¿Por qué te pasa eso? Quizás que no has estado contento con lo que estás haciendo hasta ese momento y estás quedado con tu trabajo en el que llevas 8 años y estás fatal, o llevas con tu pareja 25 y realmente no es la pareja la que quieres o estás asqueado. Puede incidir ahí, o puede también tratar de explicar por qué pasan este tipo de cosas, como que ahora haya una reacción más de derechas, de la juventud, o la gente crea más en Dios. Y yo creo que la filosofía siempre llega tarde. O sea, la filosofía no puede predecir el futuro, no es algo estadístico, no es una ciencia, no puede decirnos, no, pues es que en 10 años lo que va a pasar es que aparecerá el nuevo Podemos y entonces los jóvenes serán de izquierdas. No lo sabemos, pero sí que lo que podemos hacer es reflexionar en base a lo que ha pasado y decir, oye, plantearnos esta pregunta: ¿por qué los jóvenes ahora creen más en Dios? Pues quizá porque llevamos 30 años en el que el desarrollo tecnológico no tiene ningún freno, no nos da tiempo a pensar cómo va a afectarnos la tecnología y de repente ya todos tenemos un teléfono móvil en el bolsillo y estamos completamente conectados y a lo mejor hemos dejado la espiritualidad de lado y lo que parecía que era una solución no es una solución, sino que ha tapado lo que es la espiritualidad y ahora los jóvenes quieren volver a ella. Pues puede ser a mí esto es lo que se me ocurre o lo que he pensado alguna vez, puede ser que vaya por ahí. Y esto es un argumento, digámoslo así, filosófico, es una forma de entender el mundo, de ser crítico y decir, quizá han pasado esta serie de cosas y vamos a analizarlo en base a teorías filosóficas, en base a lo que ha dicho algún filósofo, o simplemente siendo crítico con la realidad y analizando los diferentes motivos que quizá nos hayan llevado a este punto. Lo de los jóvenes de derecha es algo parecido. Hace 10 años todos los jóvenes eran de Podemos, con el 15M, este tipo de cosas. Ahora quizá los jóvenes han visto que el feminismo, por hablar de un tema concreto, pues ha llegado a lo mejor a un absurdo legal y hay que dar la vuelta atrás. O que lleva 10 años habiendo políticas feministas en España y siguen muriendo de media las mismas mujeres al año. Entonces, ¿nos están engañando? A lo mejor en este punto nos están engañando, yo qué sé. O sea, no estoy aquí dando mi opinión ni nada, estoy planteando así supuestos aleatoriamente. O ¿cómo afecta la inmigración a un país? ¿Realmente nos está beneficiando o no? Bueno, pues estas son preguntas que, analizadas desde la filosofía y haciéndolas, todas estas preguntas, porque ha habido una corriente woke últimamente de esta, como de aceptar todo lo que siente el individuo. Y esto está bien o está mal, ¿cómo está afectando a nuestra sociedad? Pues este tipo de preguntas no hay que tener ningún miedo en plantearlas y ver, oye, hasta qué punto nos afectan, no nos afectan, y creo que la filosofía aquí es donde tiene mucho que decir. No, y yo creo que tanto, o sea, fíjate, o sea, llevamos pocos invitados de momento todavía, pero has tocado cosas que, bueno,
no todos, pero que en esos 2 episodios que llevamos ya han caído con ahí ya cada uno sigue emitiendo su opinión particular, ¿no? Es que esto es así, ¿no? Y yo quería preguntarte también por lo que por hasta cierto punto si tú entiendes también esta suerte de pereza o de y la reacción filosófica en ese sentido a digamos a rehuir de la actualidad, ¿no? De este pensamiento de lo woke, que yo no sé cómo te interesa. A mí personalmente me produce cierta pereza el término, hablando tanto de cosas culturales, ¿no? Pero sí decir, woke, pues ya me da pereza este hombre, ¿no? O claro, hasta qué punto la filosofía está preparada, porque y no rivaliza con la sociología, ¿no? Porque esto lleva pasando en Estados Unidos, en las universidades americanas, que es donde pasa todos nuestros futuros problemas intelectuales, ¿no? Sí. Esto creo que era de la época de Barack Obama, ¿no? Por parte de los demócratas, muy demócratas, ¿no? Y mucho demócratas. Eso pasó, y luego en algún momento de aquí a esta parte, ya sí, con el final de era Biden, era Trump, de repente woke es una cosa fea, ¿no? Es un arma arrojadiza. Sí. Pues yo creo que sí, que la filosofía, dices que puede rivalizar con la sociología, y es que si partimos como lo que te he dicho antes, que la filosofía es la madre de todas las ciencias, al final va a rivalizar con todas. Pero sí que el análisis filosófico, ya digo, yo tampoco soy ningún experto en estos temas, y llevo un par de años bastante más alejado de la filosofía de lo que quizá me gustaría, porque estoy más metido en la literatura, ¿no? Pero yo me enfrento a los problemas de la actualidad como se enfrentaba a lo mejor uno de mis autores favoritos, como es Thoreau, en 1850 en Estados Unidos, porque su forma de ver la vida creo que me ayuda a mí a analizar este tipo de cuestiones. Entonces, en base a mis lecturas o lecturas quizá más actuales, ¿no? ¿Por qué no? Pero que hay gente reflexionando sobre el woke, habrá ensayos filosóficos de gente buenísima pensando qué es o por qué hemos llegado a este punto, o lo que implica para la ciudadanía, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con estos temas, que soy muy del vive y deja vivir, y que mientras no me obliguen a mí a hacer ciertas cosas, pues está bien. O sea, lo que yo no quiero, por ejemplo, es que si tengo un hijo, y no sé cómo de controvertido es esto, pues a los 5 años alguien que no sea yo le meta en la cabeza que es una mujer o un hombre y le intente decir que está en un cuerpo equivocado, porque mi hijo tendrá que explorar su sexualidad o su género tranquilamente, sin que nadie le meta pájaros en la cabeza, ¿no? O, por ejemplo, yo al principio de mi vida, cuando esto ocurrió, al principio digo, cuando esto empezó a ocurrir, que la gente escribía con X y estas cosas, el lenguaje más inclusivo, digamos, de los últimos años, pues yo era muy crítico, a mí me parecía algo absurdo, pero últimamente pues pienso, mientras a mí no me obliguen a hacerlo, tiene una frase de Zatu, el cantante de SFDK, que dice: da igual que hablen con X o con S, mientras se entiendan qué más da, o algo así. No es exactamente lo que dice, pero es básicamente lo que aplico ahora en mi vida. Veo que gente escribe con X, si alguien me pide que le trate de una manera, yo le trato. Mientras seamos personas adultas, obviamente el respeto y el no hacer a los demás lo que lo quieres que te hagan a ti, esta regla de oro está por delante de todo. Pero bueno, luego, pues, por ejemplo, yo en este ámbito he cambiado bastante, porque lo he aceptado. En otros temas quizá me he vuelto más, no sé si conservador es la palabra, pero pues que no paso por ellos. Bueno, pues yo creo que a mí la filosofía lo que me ha permitido, y lo que nos puede permitir como sociedad, es ser un poco más abiertos de miras, no creernos que tenemos la razón porque es lo que nos hayan enseñado en casa, o nuestra cámara de eco, ¿no?, a la que seguimos a influencers, amigos, tal, que hablan de ciertas cosas y eso es la razón, ¿no? Sino como tratar de expandir las miras. Yo sigo mucha gente en redes sociales con las que no concuerdo para nada, en prácticamente nada de lo que dicen, pero bueno, siempre te ofrecen esa visión de pues otro punto de vista, y a mí eso creo que es enriquecedor y que es una actitud muy filosófica. Voy a ser crítico con el mundo y me voy a generar, como diría Nietzsche, mis propios valores. Voy a confiar en lo que yo creo que está bien y no tanto en lo que me digan otros que está bien. Yo me voy a relacionar con el mundo en base a lo que yo creo
ya digo que es bueno o que está bien o que favorece al mundo, ¿no? Yo además pienso que no soy nada egoísta, porque habrá gente que dirá, bueno, pues yo voy a ser un egoísta y si tengo que destrozar al mundo para ganar yo, bueno, yo soy mucho más social en ese aspecto, pero para eso creo que vale la filosofía a mí personalmente, y para eso también creo que la transmito cuando hablo en redes sociales sobre ella, pues para poder utilizarla en nuestro día a día y llevarla a nuestros problemas personales o sociales. Uh-huh. La verdad es que sí que es muy complicado, porque se abren tantos frentes en ese sentido. Pero ¿qué es lo que sucede exactamente? O sea, ¿tú cómo ves bien, mal el debate público? Porque yo siento que una base tan simple como lo que tú estabas diciendo de, no, es que sigo personas distintas para tener todas las perspectivas, esto que en teoría tampoco es ser Einstein, la verdad casi fáctica es que esto la gente no lo hace. Es que la gente se mete en muros, se mete en Twitter, que es un lugar horrible, seguirnos en Twitter, y bloquea a la gente, y a no sé qué le insulta, y a este le cita solo pero para dejarle verde, ¿no? Entonces, ¿cómo esto de verdad es así o suena lo más mal o qué opinas? Pues es que creo que bueno, aquí te voy a expresar dos ideas. La primera, yo llevo en el foro más grande de habla hispana, en Foro Coches, hago este año 10 años. Enhorabuena. 10 años, ¿no? Sí. Y entonces ahí, el que sepa un poco lo que es Foro Coches, bueno, un foro más bien de derechas, con gente que te insulta a la mínima, es muy agresivo, es la jungla de internet, ¿no? Pero por a mí siempre me ha gustado. La enhorabuena iba a conciencia, es sobrevivir a Battle Royale o a los juegos del hambre. Sí. Es un territorio hostil, ¿no? Pero de ahí me llevé una valiosa lección, que es no discutir con gente de internet. Yo a lo mejor cuando tenía 18, 19 años a veces lo hacía. Ya no lo hago, no discuto con nadie por internet. A mí si alguien me pone un comentario negativo o que creo que es negativo, no una crítica, ¿no? Que si es una crítica en la que hay una reflexión, ahí suelo contestar, pero si no lo borro directamente y ya está, no me interesa. O sea, no voy a perder mi tiempo con alguien que no conozco en internet, porque mi tiempo no es porque yo sea nadie especial, creo que el tiempo de todo el mundo es muy valioso y el mío efectivamente lo es, porque es el mío, el único que tengo, entonces no pierdo el tiempo con este tipo de cosas. Eso por un lado, no discutir con gente aleatoria. Y la otra idea tiene que ver, a ver, estábamos hablando que se me ha ido, yo la tenía aquí en la cabeza, pero... El debate público, quizá algo más general. Sí, eso, claro. Partiendo de esta base de que no voy a discutir con nadie en internet, sí que quiero aprender o visualizar cómo piensa la gente, y tampoco, otra de mis máximas, o que, a ver, es una máxima mía vital, ¿no? Pero bueno, que no se puede expandir a la sociedad y que creo que es un problema respecto a este debate, es que hay temas de los que no se puede hablar. Y a mí eso me pone muy nervioso, porque ¿por qué no voy a poder hablar? O sea, otra cosa es que yo esté incitando a la muerte de colectivos o no sé, o piense que sí, que hay que matar a gente o cosas así. Pero mientras yo no esté atentando contra la seguridad o la vida de alguien, entiendo que podré hablar de lo que me dé la gana. Y si hoy quiero hablar del lenguaje inclusivo y mañana del problema de las personas trans, el problema, digo, de cómo aceptar a las personas trans en la sociedad, no de que cada persona tenga un problema. Bueno, incluso si lo quisiera tirar desde esa perspectiva psicológica, porque yo, por ejemplo, tenía un profesor que estaba muy metido en teorías de género y esto era un debate, pues aceptamos que la gente piense de una manera y entonces ya por eso, porque piense de una manera, el resto de la sociedad lo acepta o tiene que haber algo más. Bueno, pues esto es un debate que hay que tener y que hay que discutir, pues porque es sano. Mientras yo no le vaya a alguien a decir, no, tú, yo te voy a... O sea, mientras no le falta el respeto, pues se podrán hablar de este tipo de cosas. Y yo creo que para un debate público sano es muy importante que se pueda hablar de todos los temas y que no se censure, porque esto se hace normalmente desde las esferas de poder o desde los medios de comunicación, que no se censuren ciertas opiniones. Ahora acaba de salir el libro, no conozco a este hombre de nada, no sé quién es, creo, pero vi un vídeo suyo en YouTube, se llama Juan Soto Ibar. Juan Soto Ibar, sí. Sí, es periodista. Columnista, tertuliano de Antena 3, sí, con gran éxito en internet también. Sí. No lo conocía, ni lo conozco,
pero ha sacado un libro ahora sobre las denuncias falsas, ¿no? Y yo vi, esto me enteré por una librería que decía, oye, no me critiquéis por tener este libro en mi librería, que en mi librería tiene que haber de todo. O sea, quiero decir, este libro simplemente es una muestra de una persona que ha investigado, que se lo ha currado. Entonces, ¿por qué se va a censurar directamente eso? Es absurdo. O sea, yo estoy completamente a favor de que se escriba de todo, de que se hable de todo, y luego las cosas caerán por su propio peso, porque si ese hombre, que ya digo que ni le conozco ni he escrito su libro, ha escrito un libro de mierda, que me da la sensación de que no es así, entonces la gente lo podrá demostrar y podrá rebatirlo, y con ese rebatir se demostrará que estaba diciendo tonterías y dejará de vender libros. Sin embargo, si esa persona ha conseguido escribir un buen libro y demuestra algo que estaba oculto y traslada una nueva realidad a la ciudadanía, es un libro que venderá y se le alabará por ello porque ha conseguido hacer un buen trabajo de investigación periodística, entiendo en este caso, o del tipo que sea. Entonces, es que no, de este tema no se puede hablar porque se mete con las mujeres o se mete en un tema difícil. Bueno, ya, pero si hay que hablar, ¿por qué no vamos a hablar de ello? Y si a ti no te gusta, que esto es algo que también que parece que no nos entra en la cabeza, que si a mí no me gusta un tema, no es que, o sea, este señor no está atacando a todas las mujeres por sacar ese libro. No te está atacando a ti concretamente, no, simplemente lo hace y ya está. Entonces, también hay que tener un poco la piel menos fina y aceptar que hay gente que piensa diferente a nosotros. Y no pasa nada, de hecho, es sano que en una sociedad haya gente que piense diferente, porque si no, pues nos acabaríamos ahogando en nuestra propia cámara de eco, que probablemente nos llevaría a sitios oscuros, como dictaduras y este tipo de cosas que normalmente no han venido bien para la historia de la humanidad. Pero es que efectivamente la piel es muy, muy fina, ¿no? Porque la cultura de la cancelación, que yo no sé si crees en ella, porque este debate también se ha dado y a nosotros nos atañe mucho. Claro, es que tampoco es una cosa de es que eres una persona horrible y entonces ya no te leo, ya no te veo, ya lo que sea. Es que es una cosa que es una checklist y fallas una y ya estás fuera, ¿no? Yo mira, por contar un poco de mi libro de experiencias de cine, que es lo que controlo, aunque tiene, por supuesto, su parte literaria. Bueno, lo vais a entender todos enseguida. Harry Potter. Yo esta Navidad he tenido la suerte de que me he podido ir allí a Londres y ver allí los estudios vamos, que ha sido lo que más me ha gustado de Londres. Tengo muchas experiencias, pensamientos mixtos de Londres, pero los estudios es que es impresionante. Es como... Esto lo tenía que decir en el podcast. Un mundo que tú has vivido siempre así, de repente es como si fuese una calle y es enorme y es impresionante y el sitio que te da igual de repente es el que más te gusta. O sea, es increíble. Y claro, te ponen vídeos todo el rato de, el milagro de que hayan sido jóvenes actores y han salido todos tan bien. La infancia, la ética, los valores de que si no sé qué. Luego todo tiene... bueno, pues hay muchos valores en Harry Potter, porque hay muchos valores en toda obra artística y en una saga pues es más fácil verlos. Claro, y yo de repente digo, me acordé en ese momento, dije, joder, hay una persona en todos estos vídeos que no está saliendo, que es la señora J.K. Rowling, y a la que en el caso del parque no sé, pero en el caso del documental le dijeron que no, así un poco así de escondidas, y luego evidentemente pues esto lo sabemos, ¿no? Y lo podemos ver, pero sí, como intentar no meterla sin hacer ruido. Pero yo digo que me van a funar, pero bueno, me da igual. digo, claro, pero vamos a ver, ¿qué está mal en esta vida, no? Está mal en la vida matar a la gente, atentar contra su integridad física, robarle las cosas, colarte en sus casas, y luego el resto por ya, digamos, que aunque sea más legal que filosófico, ¿no? Claro, yo ahora digo, joder, ¿te importa que te use como ejemplo? Úsame, sin problema. Pues digo, mira, joder, macho, Néstor, qué imbéciles, que tiene ahí pendiente. Todos los que tienen pendientes son tontos. Pues mira, esa opinión está muy bien. Sabes que esa persona probablemente no te interesa mucho, ¿no? Es muy esclarecedora. Y los políticos, por ejemplo, tienen que tener más libertad todavía para decir lo que quieran, porque así sabes tú perfectamente lo que votas, ¿no? Claro, otra cosa que ya está ahí en un sitio más peligroso es decir, joder, a Néstor hay que matarle porque tiene un pendiente. Eso ya ha subido. Y claro, luego ya si es un pirao que te da una paliza por la calle, pues evidentemente sí que hay que cobrar. Pero claro, yo en el primer caso no lo veo claro, y en el segundo tampoco. Aparte de que la cultura de la cancelación tiene algo perverso y es que es masivo. A mí me recuerda a esto de tirar piedras en la calle, porque yo entiendo que oye, oferta y demanda y hace tiempo que no sabemos que el consumidor compra también en base a sus valores.
Hay 3 libros, uno es de una señora que ha dicho algo que no te gusta, no lo compras. Eso lo entiendo, pero evidentemente sentarte, que bueno, esto viene a raíz también de David Uclés, que ha sido noticia y me consta que te has leído su libro y que en esa faceta te gusta. Bueno, le conociste personalmente incluso. Sí, estoy hablando con él. Pero él ha decidido ahora que no va a ir al acto de Reverte y este otro periodista que no recuerdo porque se junta con Aznar y Espinosa Los Monteros. Digo, pero bueno, yo creo mucho en eso que dijo Rebecca Argudo, periodista, columnista. Columnista. Sobre todo es lo que destaca. Que dijo esto de, no, es que las ideas se combaten con mejores ideas. Es verdad, porque si no, ¿qué ha pasado con los nazis en Alemania, por ejemplo? El prohibir el Mein Kampf nos ha servido de algo. Y luego también, a lo que iba, por ya hacerte el turno de palabra, es que sentarte al lado de una persona, a mi gusto, no es legitimar nada. Por supuesto. O sea, aquí, por ejemplo, en el tema de David Uclés, que sí que justo me he enterado de que no ha ido a esta conferencia, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque David Uclés, lo que dice en su vídeo, que lo vi, es que, claro, bueno, pues Aznar ha llevado la guerra a España, bla, 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 eso le afecta, que ha hecho mucho daño desde su punto de vista. Y respecto a Espinosa Los Monteros, pues que ayudó, que por cierto me parece un orador excelente, ayudó a generar un partido, a crear un partido que es, o era, bastante homófobo, o tenía ciertas premisas homófobas, ¿no? Y él, siendo homosexual, pues claro, estas cosas te afectan. Yo creo que puedo entender su decisión y al mismo tiempo puedo decir, y no creo que me esté contradiciendo, que, como tú dices, o has citado aquí a alguien probablemente bueno, mucho más inteligente que yo. Ni lo he citado, su problema es con los transexuales, que yo creía que ya era de sobra conocido, no las transexuales. O sea, que se puede hablar de las cosas y que claro, tú presentándote ante un público, ante un rival, digamos, ideológico, pues podrás demostrar ciertas ideas. Otra cosa es que no te apetezca hacerlo, ¿no? Porque esto también es la típica argumentación feminista con la que estoy completamente de acuerdo, que es típica mujer que dice, yo no tengo que educar a todos los hombres con los que me encuentre en la vida, ¿no? No tengo que estar dispuesta a debatir con cada uno de ellos si no me apetece, pues porque no me apetece estar todo el día quizá debatiendo. Y esto es algo que a lo mejor ha costado entenderlo, ¿no? Porque si eres tan feminista, tal, como que déjame en paz. O sea, yo puedo pensar ciertas cosas y no tener que defenderlas todo el rato constantemente. Y a lo mejor lo que le ha pasado a David Uclés, que es como, yo respeto o entiendo ciertos valores y no voy a ir a discutirlos con no voy a discutir con este hombre que no tenga planteamientos homófobos en su partido, por ejemplo. Entonces, entiendo los dos puntos de vista, pero yo también creo que es muy valioso que a ciertas personas que a lo mejor son representantes de ciertos movimientos o ideas, pues haya otros también del mismo nivel, o que estén preparados, o que representen otras ideas que las confronten y que se pueda tener un debate serio, porque tú lo que comentabas de la autora de Harry Potter, de Rowling, pues al final se produce una cancelación que no sé hasta qué punto llega, porque yo creo que sus libros siguen vendiendo muchísimo, pero sí que de algún modo, no sé por qué, pero se la paga socialmente. O sea, yo no sé lo que dijo, ni los argumentos, ni si estoy a favor o en contra, o sea, no tengo ni idea, no me interesó el tema nunca, pero sí que me parece algo triste porque alguien disienta con quizá la opinión general o ofrezca ciertos puntos de vista, pues que no se la permita hablar, o que incluso se la borre de lo que es su obra, ¿no? Que yo siempre, además, diferenciaré mucho entre la obra y el artista, pero vamos, que si tanta gente está disfrutando de Harry Potter, o sea, ¿era una persona o es una persona J.K. Rowling tan horrible y a la vez me ha hecho disfrutar tanto? Bueno, pues yo creo que se pueden dar estas cosas. Hay escritores que son horribles, que a mí me gustan, o que fueron unos desgraciados en su vida personal y a mí me gustan, pero bueno, que tampoco les guardo un especial rencor, ¿no? Porque hay gente que se lo lleva a lo personal. No, tú que has creado mi infancia, ahora tú dices esto. Bueno, pues sí, hay gente que opina distinto, aunque haya hecho Harry Potter, no pasa nada. O sea, tampoco es que es lo que te decía antes de la piel fina. Será también porque a lo mejor yo o tú podemos hablar. Yo personalmente hablo desde el privilegio de que nunca nadie me ha juzgado por nada, porque no tengo la suerte de pertenecer a uno de estos colectivos como a los que se les juzga, pero bueno, que yo también creo que se puede tomar la óptica o la perspectiva de que vive tu vida y no te metas o no te sientas atacado por gente que no te conoce, que nunca te va a dedicar tiempo y que no merece la pena. No sé, ese es un poco el punto.
Es que además lo social, lo identitario y lo de género es lo que parece que más daño hace, ¿no? Porque J.K. Rowling, yo no sé hasta qué punto la gente necesita en su vida que sea una persona maravillosa y que todo lo hace bien. Te quiero Para decir, nada. Te quiero decir, y es cierto que los tweets que ha puesto yo sí los he leído. Y además yo siento que nacen... A lo mismo soy yo, que soy el raro de la clase y soy un bruto. Pero esto sale de tener una conversación de género mal dada y no haber dejado hablar bien. Mi impresión. Porque yo esto de nos pusimos... El día aquel que nos pusimos en filosofía a decir, a ver, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Y yo dije, pues a ver, lo que dicen yo y quien sea, ¿no? Esto que nos dicen en conocimiento del medio... ¿Alguien sigue teniendo conocimiento del medio? Bueno, de los genitales masculinos y femeninos y bueno, pero los valores, lo masculino, lo femenino... Claro, es que esa conversación, si llegamos a algo más pragmático, de decir, bueno... genitales y luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y todo este debate de no hombres que se cuelan en vestuarios siendo hombres y a los de mujeres, pero bueno, pero a mí que se me hace bastante violento y que habrá gente que entiendo que será lo mayoritario y que sí serán esos casos malos haciendo mucho ruido, pero claro, esto pasa por trans, que yo al principio me liaba incluso, decir, pero mujer trans, o sea que antes tenía y ahora ya no, y entonces ahora está perfectamente operada y es mujer, por tanto, pero a Rowling no le gusta que antes tuviese otra cosa. Y estáis diciendo que es un hombre cuando hace tiempo, porque ahora sí que volvemos al revés, el Israel-Palestina, ¿no? Cuando hablamos de matonismo, terrorismo para unos, pero luego está guay lo contrario, hacemos una cosa y se echaca a los otros, ¿no? Entonces antes hablaban los hombres de no, pero un hombre es un hombre siempre porque es masculino y tiene unas relaciones no sé qué y tal, y ahora no, ahora que la gente se cambia los genitales y por tanto de sexo biológico y va a unos vestuarios, tú dices que sigue siendo un hombre por lo que sea, ¿no? Pues bueno, pues... sí que en ese sentido sí que... mira, ahí la filosofía tiene un punto bastante interesante. Y también es el tabú, porque ahora me contrastas tú, lo mismo soy el tonto de la clase o el bruto, pero yo creo que si hubiésemos hablado así, de forma más o menos masiva, nos habríamos quitado bastantes sustos. Yo creo simplemente que, bueno, en este tema de lo trans, que es un tema que hay que debatir, porque, ya digo, o sea, a mí me ha interesado siempre, no sé muy bien por qué, porque tampoco es que he tenido personas trans cerca. Bueno, en mi clase había una persona trans, maravillosa, sin ningún problema nunca con él. ¿Cómo va a haber un problema? Bueno, es muy llamativo y tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Sí, pero que... quiero decir que tiene que haber espacio para hablar de todos los temas, porque si no parece, que como lo que estabas diciendo, que es tabú, que no se puede hablar de ciertas cosas, que... O sea, como en el tema de Israel y Palestina, yo puedo tener una opinión clara sobre ese tema, pero si alguien me viene con la contraria, pues... si me apetece, ya digo, a lo mejor un día no me apetece, pero podré debatir con él mientras, no sé, lo haga desde el respeto. O sea, es que yo creo que si nos ponemos a tachar cosas de las que no se puede hablar, es muy difícil parar, porque luego siempre habrá temas que molesten a ciertas personas. Entonces, al final, ¿de qué se puede hablar? Pues de la última serie de Netflix, o de la Isla de las Tentaciones, que no hacen daño a nadie, solo a las personas, o del fútbol, que yo, que veo todos los partidos del Real Madrid, o sea, que no estoy intentando ridiculizar a nadie. Quiero decir que al final nos limitamos a hablar de cosas que no son importantes o que no nos afectan para nada, pero a veces también hay que hablar de las cosas que son importantes y nos afectan, porque precisamente eso nos va a poder servir para avanzar como sociedad, para construir un futuro común, que al final vivimos mucha gente junta, no sé, este tipo de cosas. Entonces, siempre que haya alguien que diga, no, de esto no se puede hablar, para mí será sospechoso quizá de que no quiere abrirse o atreverse a hablar de ciertas cosas. Y ya no digo, como he dicho antes, en términos individuales, que alguien te diga, oye, yo no quiero hablar de este tema y ya está, obviamente eso se respeta, pero en foros abiertos, en la política, se debería poder hablar de todo y no pasa nada. No pasa nada porque aquí la gente, vamos a partir, o yo por lo menos parto, de que no son seres malvados que quieren transmitir el mal a la sociedad, sino que tratan de algún modo, transmitir unas ideas y mejorar las cosas, ¿no? Cuidado que el camino a la maldad es un camino muy largo y muy complejo, ¿eh? O sea, yo no digo que haya, pero yo incluso creo que J.K. Rowling, o el ejemplo que os queráis poner, esto ha sido por muchos factores emocionales de no me dejan hablar de esto, me intentan hacer tal. Entonces, cuidado con la maldad, que es más rara de lo que pensamos. Quizás es más la
la mediocridad intelectual, me dicen algo, va. Yo sigo con mi vida y sin pensar en eso, y al final sigo pensando lo mismo y me radicalizo, ¿no? En este sentido, una transición a un tema. ¿Con la política qué pasa? Porque además yo creo que han cambiado otro cambio de tornas. Ahora defendemos a los políticos, pero esto cómo funciona. Hay bandos y muy apasionados, ¿eh? No creas que por cuestiones individuales. Claro. Bueno, yo es que con la política soy muy crítico y lo digo siempre, que mi manual de política lo escribió Turó cuando escribió sus escritos políticos sobre lo que representaba el Estado y cuál es su forma de Estado ideal, de un sitio en el que te puedas desarrollar y no te molesten mucho, básicamente. Pero bueno, esto es un tema, por supuesto, mucho más complejo, pero yo es que de la política estoy completamente desencantado porque yo estuve a punto de estudiarla en la universidad, me llama mucho la atención, yo me comía los debates del Congreso, estoy muy puesto en política, actualmente también, pero la miro desde fuera, no permito que me afecte porque me parece absurdo que a mí me guste un partido político como me gusta mi equipo de fútbol, porque yo entiendo mi equipo de fútbol, como os acabo de decir, como algo pasional, que lo veo, que me entretiene, que siempre quiero que le vaya bien. No me hace quitar mi parte racional de yo no soy el típico de eso es penalti, no sé qué, que siempre va a defender hasta lo absurdo ciertas cosas del fútbol. No, tampoco, no me transforma, pero simplemente es algo que no he elegido yo ser de ese partido, de ese equipo. Me han hecho y ya está, y ahora pues lo defiendo con mi seguimiento y fin. Pero esto no puede ocurrir en la política, porque yo no puedo ser del PSOE, del PP, de Vox o de Podemos como si fuera mi equipo de fútbol de manera pasional y odiar al resto. No, o sea, la política está pensada para que los gobernantes permitan que se lleve la sociedad tranquilamente, que no haya crispación, que la gente tenga una casa, que puedas desarrollarte libremente y que las personas estén seguras, no sé, que no les puedan entrar en casa, que no les puedan robar, que no les puedan, pues este tipo de cosas, que no les puedan matar por la calle. Y ya está, y parece que ahora a mí me da mucho asco que nuestros políticos se dediquen a subir TikToks como si fueran yo, que está hablando de libros, ¿no? Sí, Pedro Sánchez de ahora, no sé, ¿alguien está con esas lecturas? Entonces, es algo que me parece absurdo, porque a los políticos se les paga un sueldo para gobernar, no para subir TikToks. Y que yo entiendo que puede ser una estrategia de marketing, de publicidad, de llegar a los más jóvenes, sí. Pero no al mismo tiempo que se ponga delante un periodista, que le haga preguntas y que haga entrevistas y que así se lance información quizá por el medio de TikTok también, pero no que no haga una review del último libro que se ha leído como puedo hacer yo. Es que me parece algo absurdo, porque no me interesa, porque usted, señor presidente del gobierno, que es el que toca ahora, tiene que gobernar y no dedicar su tiempo a eso. Y luego, no sé, si acabas haciendo una entrevista y estas cosas, bien, pero es que, no sé, me parece absurdo, y ya te digo que con la política yo estoy completamente desencantado y fuera de ella a nivel personal, que no permito que me afecte porque no confío en nuestro sistema político, no confío en los gobernantes, no confío en lo que dicen porque muchos llegan al poder y luego se transforman. O sea, yo creo que el poder cambia mucho a las personas y luego llegas a sitios en los que el político no es el más poderoso, sino que es la gran empresa con dinero o es el funcionario europeo que está ahí puesto y que gobierna sobre todos. Para mí la palabra es desencanto y creo que cada vez esto pasa más y creo que los políticos pues tendrán que hacer algo para volver a acoger a mucha gente que se siente desencantada con sus formas de ver la vida y con sus formas de comportarse y de insultar a los rivales políticos y de que los debates se conviertan no en a ver qué hacemos para mejorar la ciudadanía, sino en a ver quién da más tascas. Es que me parece absurdo, es como eso, un plato de televisión en forma de Congreso de los Diputados donde no se resuelven realmente los problemas de las personas, que es que los jóvenes necesitan 50 años para comprarse una casa. Eso es el problema de los jóvenes, no subir vídeos a TikTok. No, sí, y además yo veo a la gente que es muy de partido y siento cierta pena. Digo, joder, macho, es que están sufriendo mucho que ahora les pasa algo y no tienen ese pedazo de argumento de defensa ni ese argumentario facilitado. Yo no sé en qué punto somos tan individualistas hasta cierto punto, pero el partido lo defiendes como si te fuese la vida en ello. Eso no lo he entendido mucho. Se vive muy a gusto pensando cada cosa que tienes. Yo pensaba que en este sentido, si te lanzo una pregunta breve en cuanto a la política, yo veía este videoclip de Esperanza Aguirre que ha debido estar en televisión hace poco en la Roca y decía esto de los trenes ahora por la tragedia, ¿no?
y decía, no, es que la culpa la tiene el presidente del gobierno, no sé qué, tal, aquí que manda el Partido Socialista Pedro Sánchez. Entonces luego nos vamos a Estados Unidos y hablan del ICE, de la policía migratoria ya que tienen allí, que es muy política, ¿no? Y le dice Nuria Roca, que es la presentadora y a la que debe el nombre del programa, dice, no, pero es que Donald Trump, aunque por muy acérrimo que seas, tal, y dice la señora, pero esto que tiene... ¿Qué tiene que ver Trump ahí, no? Digo que yo he estado delante de Esperanza Aguirre en un acto, además, no cancelo, ¿no? Una presentación del libro. Pero claro, hay que ser coherente, ¿no? Y en ese sentido yo te lanzo la pregunta. Teniendo izquierda y teniendo derecha, teniendo que comerte o la una o las dos, ¿el gobierno es el mayor responsable de lo que pasa en un país? Bueno, es una pregunta muy difícil. La verdad es que lo que no podemos obviar es que siempre que ocurra algo, el último responsable, sobre todo si tiene que ver con las infraestructuras del Estado que se pagan con los impuestos de todos, tiene que ser el Estado. No sé si hay una persona concreta, no sé si se debe señalar a la gente, pero lo que está claro es que hay que investigar para ver si hay responsables, porque a lo mejor alguien ha derivado dinero, por ejemplo, o no ha hecho su trabajo de que había que... No tengo ni idea del problema esto de los trenes y suficiente tiene ya la gente con todo lo que ha ocurrido, que me puso muy triste cuando pasó todo esto, pero habrá que ver por qué esas cosas pasan, porque no pueden suceder. Y la culpa no puede ser siempre de un individuo que a lo mejor soldó mal la vía, que dudo que sea eso, porque si no tendríamos más problemas de este tipo en toda España, pero alguien se tiene que responsabilizar que tenga un cargo de poder, porque si no, como que a mí lo de Mazón y la Dana me parece algo surrealista, que esa persona, y aquí no sé si me estoy mojando o no, y algo que no suelo hacer, pero me parece surrealista que esa persona se presente delante de las familias muertas y no le pase nada. O sea, me sorprende que el ser humano o nuestros compatriotas valencianos se comporten tan bien, tan cívicamente, cuando tienen a alguien que cuando su comunidad autónoma estaba bajo una presión, digamos, crítica, cuando tenía que responder, pues no lo hizo. Y a mí eso me parece que es como... A esta persona se le tiene que exigir alguna responsabilidad, pero porque si no, los políticos están ahí solo para las cosas buenas, para ir a los actos, para cortar cosas de inaugurales y ya está. No, también tienen que estar ahí cuando pasen las cosas malas. Entonces, se tiene que exigir algo a la clase política. Se lo tiene que exigir el ciudadano. Tienes que comportarte como un gobernante y si no, fuera. O sea, que tampoco es que yo tenga nada en contra de ningún político a nivel personal, pero si has hecho mal tu trabajo, en cualquier sitio del mundo, no sigas haciendo ese trabajo, te tienes que ir a otra parte. Entonces, eso es lo que me parece absurdo, que no haya consecuencias frente a cosas que, ya digo, obviamente no es culpa de ningún político, al menos no creo que directamente, que descarrile un tren o que caiga lluvia infinitamente sobre Valencia, pero a lo mejor sí que hay que preguntarse, ¿se han cuidado esas vías? ¿Se ha cuidado esos sitios por donde va el cauce del río? Esas son las preguntas pertinentes y que a lo mejor deriva en ciertas consecuencias de, oye, tengo que dejar mi trabajo porque lo he hecho mal. Y no pasa nada. A veces la gente hace mal su trabajo y se va, como pasa en muchos sitios. Y no es un drama tampoco. Solo que, claro, cobrando cientos de miles de euros al año, pues supongo que será más difícil decir que no, ¿no? Y echarte a un lado. Y toda la maquinaria del Estado para tu autopropaganda y estas cosas. Sí, a ver, la lista, sí. Lanzar varias matizaciones por el bien de la verdad y el debate. Primero, esto no salió casi nada en televisión, pero yo sí lo vi por redes. Carlos Mazón, que por cierto, yo en este caso sí lo digo, la ética general no partidista. Cuando hay una crisis, y esa crisis ya da números escalofriantes, atiendes esa crisis y te vas a tu casa porque está claro que tenías que tener unos conocimientos y no lo has logrado. Vamos, a mí se me hace de cajón, ¿no? Sí. No obstante, en el caso de Mazón, respecto a eso, cuando hicieron el funeral en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la gente le recibió a gritos y tal en un propio funeral de víctimas. Y hemos estado con una víctima del terrorismo. Valencia vive allí, pero no hemos hablado con eso. Y yo creo que hay que respetar, por supuesto, la vida humana. Y aunque sea Mazón, eso que le dijeron, a ver si te hacen un completo, a ver si te hacen un Rita Barberá, que eso es sugerir que le asesinen. Claro, pues no. Eso, por supuesto, es intolerable. De entrada, hay otra víctima que querrá tener su funeral en condiciones, con lo cual eso no. De todas formas, en España sucede que
será general, pero vamos, en España o por vivir aquí se me hace especialmente detestable, que es esto de que la culpa siempre es de la mala suerte, del de enfrente, de que no sé qué, justo ese día uno que era el secretario de no sé quién, que no tiene relación conmigo. Es decir, que yo no creo que Pedro Sánchez tenga culpa directa de los trenes. Ahora bien, Óscar Puente, que esto nos lo contaba aquí La Mata, es una cosa sorprendente que eso suceda. Normalmente en política no solo había... Bueno, antes no se tenía tanto perfil de camorrista, pero en política tú tenías que meterte muy duramente con el resto cuando te lo decía además tu jefe, ¿no? Ahora Óscar Puente tiene un Twitter ahí muy vivo, ahora ya no, ahora ya le ha pasado algo, pero tiene un Twitter muy vivo que se mete él con las cosas cuando le da la gana y son los tiempos a los que ha cambiado y la oposición es igual, ¿no? Entonces... Eso hay que controlarse y tú también puedes tener culpas de cosas, que es verdad, ¿eh? Y probablemente dimitir. Y esto, mira, a lo mejor lo ha hecho magníficamente bien, pero es que la pregunta de España siglo XX-XXI, ¿cuánta gente tiene que morir para que creas que estás equivocado? ¿Cuántos en la guerra civil? ¿Cuántos en el terrorismo? ¿Cuántos en los trenes de todos lados? Porque ya son todos lados. Porque la vida humana nos interesa, parece que defendemos la vida humana de los nuestros, pero si defendemos la vida humana de los nuestros, no defendemos la vida humana, defendemos a los nuestros. Sí, o sea, yo no sé, creo que esquivar el bulto y no asumir responsabilidades no es algo que deba ser uno de los valores principales de un político, sino todo lo contrario, asumir que a veces te puedes equivocar y un gran poder, como ya dijo el guionista de Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad y si estás en una situación de poder donde cobras mucho dinero por hacer ciertas cosas, quizá algún día pierdas esa posición de poder y no debería ser un drama, porque tú si has llegado hasta allí estarás preparado para hacer otro tipo de cosas y ya está. O sea, no es que tu vida se tenga que acabar porque te hayas cometido un error político o de gestión, pero asúmelo, porque esa es parte de la sinceridad que yo le pido a un político, que me diga la verdad y que no me mienta, porque si un político me miente, entonces ya puedo hacer lo que quiera conmigo. Porque no me voy a enterar de la mayoría de las cosas, pero es que si ya me mienta la cara, bueno, y por supuesto que no tenga actitudes como podría tener el Chocas, de insultar a la gente por internet en Twitter. O sea, es que eso es... Con esa afición, ¿no? Sí. Señor, no se le paga para que usted ponga tweets. Me acuerdo cuando pasó lo de... fue lo de la Dana, quizá, ¿no? Cuando pasó todo lo de que las carreteras se destruyeron y tal, lo que tiene que hacer el ministro de Transportes por Twitter, que creo que es lo que hizo, es poner, oye, por aquí se puede pasar, por aquí no. Información valiosa para los ciudadanos sin meterte en política. Porque ahí estás dando información valiosa, como creo que ha hecho también en este caso, de ir ahí rápido, tratar de informar a la gente con lo de Aldamur del tren. Pero ya está, no hay que meterse en... No, hay que intentar ayudar. Y eso es la función que tienes. No luego meterte a contestar a gente por Twitter, como ya digo, como si fueras un influencer cualquiera. Que no, sí. Si es que en este caso, que tampoco es algo por lo que tirarse flores, por cierto, que ya hemos bajado demasiado el nivel. Ya claro, mentir, también, claro, es lo básico. Mentir en política no debería ser una cosa que te detectan una y te vas, ¿no? Pero bueno, aquí el de no, yo es que he informado desde el principio. Digo, no, claro, es que al revés. Es que cuando alguien no informa es cuando es un problema. No es que sea bueno claro. que tú me informes. Gracias a Dios todavía tenemos cierta noción de lo correcto, ¿no? Y es que es bastante, vamos, además importa todo menos la conciencia, que si el partido, que si las elecciones, que si la imagen, que si redes, que si egos, pero la conciencia de ese hombre, que yo digo, no te gustará que la gente muera, entiendo, ¿no? Y ha sido tu inacción, atender la crisis e irte, ¿no? Pues no sucede, importante es que la imagen que le vas a dejar al partido. Vamos a hacer una cosa, Néstor, si te parece, porque la conversación es apasionantísima y yo seguiría, pero es que nos queda un cuestionario y además antes nos queda unas preguntas de cultura que es que toca, que es que esto solo vale. Esta es la parte para la gente del podcast que quiere explorar, pensar y tal, pero toca lo divertido, lo nuestro, ¿no? Tenemos que hablar un poquito de cultura. Te lanzo si no la gran pregunta, si te parece, porque yo te conocí por Murakami, por ese autor japonés maravilloso, que me dio una fiebre tremenda tras leer Tokyo Blues. No sé si leí alguno más, creo que ahí sí leí Sputnik mi amor, que yo sé que a ti no te gusta especialmente, pero bueno, para ese punto no sé si era exactamente ahí, pero bueno, tenía una fiebre enorme y de repente YouTube, bajísimo YouTube, me puso un vídeo ahí en bandeja de un tal Néstor y dije, voy a ver esto tal, y ahí me enganché, ¿no? Háblame de las dos cosas, de Murakami, de tu vídeo. Pues nada, a ver, yo estaba en una fase en la que quería empezar a leer literatura y yo he tenido la suerte de tener un amigo
Fernando García, que por cierto está doctorándose en cine, porque le gusta mucho el cine experimental y tal, y es un gran friki del cine vaya, pero también siente una pasión enorme por los libros. Y yo recuerdo preguntarle, oye, me quiero leer algo así que me enganche y tal, y fui a la figura de referencia que tenía en ese momento, pues hace ya, pues no sé cuántos años, pero 5 o 6 años, y me dijo, va, pues Murakami, pues tal, es que Murakami, es que no sé qué, vale. Me leí Tokyo Blues, dije, uy, esto como te pasó a ti, me dio una fiebre, ahora ahí tengo 14 libros, a ver si lo estoy enfocando bien, 14 libros de Murakami que me leí, porque bueno, pues ya empecé a compaginarlo con lecturas de filosofía, porque estaba en la carrera, pero bueno, empecé a leer a Murakami, y luego cuando empecé a trabajar como profesor, me encontré otra figura de referencia, Paco, que no recuerdo, Paco Recio, se apellida Recio, profesor de lengua y literatura, y bueno, pues nos pilló que habíamos estudiado en el mismo sitio, tal, y estábamos ahí en Segovia trabajando y él me preguntó, vale, pero recomiéndame un libro que yo no me haya leído, porque él me recomendaba muchos y yo le dije, bueno, pues a mí me gusta mucho Murakami. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué te gusta Murakami? Y ahí fue cuando yo ya me puse a escribir una especie de guión de responder a la pregunta, que es el título del vídeo, que tiene más de 100.000 visitas ahora, creo. O sea que tuve la suerte que funcionó bien, eso que no había hecho nunca alguno similar. ¿Por qué tienes que leer a Murakami? Entonces, analizaba sus textos, sus personajes, sus libros, sus temáticas, su estilo, y ahí sale ese vídeo de, oye, ¿por qué tienes que leer a este autor que es tan famoso? Y a él le gustó mucho esa respuesta, se leyó algún libro suyo, eso creo que no le gustó tanto, no le convenció tanto lo que es el autor, pero yo creo que cuando te gusta algo, pues como me pasa ahora con Dostoyevsky, que estoy leyendo mucho a Dostoyevsky, en algún momento haré el vídeo de por qué tienes que leer a Dostoyevsky en base a mis lecturas y lo que creo que puedo aportar al mundo. Y creo que Murakami pues, es un autor que para cualquier persona que quizá nos esté escuchando y quiera empezar a leer algo, pues puede empezar por ahí, porque es una persona que baja a la tierra, que escribe sobre la vida, sobre tomarse un café mientras mira al infinito y tiene problemas con su esposa, y son cosas que nos pueden pasar a todos y que todos entendemos, y que no utiliza un lenguaje enrevesado ni nada, sino todo lo contrario, sino que parece a Murakami, que le gusta mucho el jazz y es un friki del jazz, pues parece con su estilo que hace música. Es muy fácil seguir su ritmo y es muy fácil entender lo que dice y cómo lo quiere decir, y bueno, pues todo lo que nos transmite, que a las personas que leemos a Murakami, pues te apetece ir a Japón a conocerlo, ya solo por cómo habla de él, ¿no? Sí, no, a mí me llamó también la atención por el país, que a mí siempre me ha encantado. Lo que he descubierto en este tiempo es que es un país con una literatura exquisita, súper interesante, llena de... donde no te apetece dividir autor y obra, porque se entremezclan y de formas interesantísimas, ¿no? Ahí sucede al revés. Bueno, Mishima, por decir un ejemplo radical. Por ejemplo, sí. Joder, lo que mola es que está loco, claro, ¿no? Sí, claro. No decir, bueno, yo separo. No, lo que mola es que está loco. Un golpe de estado incluido, ¿no? Y luego lo que se termina de filtrar, ¿no? O tener eso, pero hacer una novela tan sensible y tan joven como Confesiones de una máscara, ¿no? Que es impresionante. Sí. Pero bueno, ¿qué tienen exactamente en autores como Murakami? Porque bueno, tú has leído, por supuesto, muchísimo más que yo, te adelanto, aunque yo soy muy aficionado. Y en literatura me pasa una cosa contraria al cine. A mí al cine me gusta mucho que pasen cosas. Me gusta un cine de acción en los dos sentidos. De acción en que haya tiros y tal. Y de acción, que es como se llama en guión, estas cosas no contemplativas de que, pues bueno, pues lo mismo es que se muere tu padre y hay un accidente, pero pasan cosas en la película, ¿no? Ajá. En literatura, sin embargo, yo creo que también porque tenemos esa noción como que de final de día, de que es algo intelectual. Sí que me gusta mucho de repente que Murakami me cuente que alguien se hace un café en su casa estando solo después de leer lo que sea, y además con esa prosa maravillosa que tiene, que es simple y sencilla de leer, pero súper bien hecha y con tanta personalidad. ¿Qué tiene para ti? Pues es que para mí Murakami es una especie de autor casa, y llevo 1 año y medio sin leerlo ya, porque no ha coincidido, ¿no? Pero me puede estar hablando de cualquier tema que no me interese y me gusta el libro. Entonces, no sé, es, ya digo, la cotidianidad de expresarte una vida que normalmente está relacionada, porque es japonés también y lo ha pasado mal en su vida, con el suicidio, con la muerte, con las problemáticas existenciales, con la búsqueda del sentido de la vida. Bueno, pues son cosas que conmigo conectan bastante bien, y además él es... Esto se le critica, pero para mí es algo, vale, Murakami quizá no sea el más oriental, el escritor más oriental, pero bueno, para eso ya tenemos otros. No hace falta que todos los escritores de Japón sean muy japoneses, que Murakami tenga muchísimas influencias
gracias a sus vivencias y a sus gustos musicales de Estados Unidos, pues también genera que te hable en sus libros del Dunkin' Donuts y te hable del McDonald's y de la Coca-Cola, y eso pues conecta conmigo porque yo me he tomado una Coca-Cola en algún momento de mi vida y no es algo malo, sino que a mí ciertamente pues me ayuda a bajar el suelo. Y sí, pues para mí Murakami representa... Bueno, hice un vídeo que tuvo 1 o 2 millones de visitas en Instagram sobre su orden de lectura, pues porque es alguien a la que la gente le interesa mucho y tiene muchos libros y creo que, no sé, le debo también el encontrar el amor por los libros, porque esto le pasa a todo el mundo. Todo el mundo que empieza a leer encuentra un autor o autores o género, que normalmente lo puedes decir con los dedos de la mano, pues estos 5 autores, estos 3 autores o este género concreto, que te hace de repente amar la literatura. Entonces, para mí, Murakami ha sido un autor y sigue siendo un autor casa, pese a que lleve mucho tiempo sin leerlo, y al mismo tiempo me ha permitido expandir mis miras respecto a la literatura. Y cuando un autor te hace ir a otros, o sea, ya es una victoria absoluta, porque implica la calidad, ¿no? Porque además Murakami menciona muchos libros, él tiene muchísima cultura, tanto musical como literaria. Bueno, entonces yo me he leído... de cine también, el cine también le quiere muy bien. Claro, por ejemplo, yo que soy un ignorante en el cine, pues no me fijo tanto en las películas, pero bueno, las menciona, pero sí que me fijo en los libros que menciona, me los apunto, luego me los leo y digo, madre mía, Murakami, gracias, porque me has hecho descubrir Kokoro, por ejemplo, de Natsume Soseki, que es como otro autor japonés, o El Gran Gatsby, que es uno de los libros favoritos de Murakami, etcétera, etcétera. Sí. No, totalmente. A mí es ni rápido ni lento. Además, a los japoneses, tenéis episodio especial de Japón sobre cultura, pero sobre todo cine de post Segunda Guerra Mundial aquí en el podcast. No es por tirarme flores, pero bueno, también es cosa del tema. Es un episodio muy interesante. Y además los japoneses se hicieron muy japoneses, por así decirlo, a raíz de la bomba, esa crisis sí, totalmente. cultural. Por lo tanto, en cierto modo no les gusta ser muy japoneses, ¿no? Y está bien que Murakami salga de eso. Pero es verdad, y luego, no sé, yo por ejemplo, de películas no me había visto El Graduado, que tiene un lugar muy especial en Tokyo Blues, porque en Tokyo Blues menciona que es una película que se mete una vez, un día que no tiene nada que hacer, y luego coge y se vuelve a meter una vez. Y yo la veo otra vez, ¿verdad? Claro, digo, pero ¿cómo puede ser esto, no? Digo, esto es por ser japonés. Yo adoro Japón, ¿no? Puede sonar mal la frase, pero no iba con esa intención, ¿no? Y luego me vi El Graduado y dije, coño, Murakami, tienes razón, ¿no? El Graduado una buena película, algo, ¿no? Tiene algo ahí en la piscina que se baña y la historia que habla de la soledad. Tiene mucho que ver contigo y me lo has puesto ahí en la... Qué simpático, sí, me lo ha puesto como si fuese algo casual. Pero tiene mucho que ver con tu obra y está muy bien metido. Bueno, te voy a hacer, si te parece, 2 preguntas antes de meternos al test. Que es sobre 2 nuevas aventuras, una que estás teniendo, una que creo que te han ofrecido. Creo que ahora estás entrevistando a gente, autores. Bueno, creo, te he visto. Sí, bueno, a ver, eso son oportunidades que me dan ya sea empresas o editoriales. La primera sí más seria, que bueno, que fue un poco de dar por caso, también fue con... Ay, madre, con Tatiana Tibuleac, sí. Se me salía el nombre del libro y no el suyo. Sí, ¿y qué tal ahí al otro lado? Muy bien con ella, porque además, bueno, pues el perfil nuestro que podemos compartir de alguien más joven y que a lo mejor no está buscando el clickbait, sino que, bueno, ha salido tu libro y realmente le gusta y no le ha mandado a lo mejor a alguien oye, eres el de cultura de X periódico y tienes que ir a entrevistar a esta mujer porque justo está en Madrid, entonces vete a entrevistarla y a lo mejor es como, pues te informa rápidamente, pero yo, pues a mí me gustó mucho su libro, lo había comentado en mi club de lectura, entonces me gustó mucho. Y luego también he entrevistado a Sara Torres, que es una persona magnífica y muy inteligente, da gusto escucharla hablar, y a David Ucles igual, que espero poder encontrarme con ellos en algún momento porque fue algo mucho más rápido, ¿no?, que lo de Tatiana, pero sí que tengo intención quizá en el futuro de expandir un poco las miras a entablar conversaciones con autores, porque creo que es muy beneficioso salir del libro, ¿no? Porque siempre creo que los lectores tendemos a pecar de, claro, si esto lo dice en su libro, esto es lo que opina esta persona o lo que sea. No, y en ficción menos, claro. Claro, a saber, ¿no? Y entonces cuando ya te presentas al autor y te habla, pues diga, pues o puede ser la misma persona o no, pero que es gratificante escucharle y conocerle porque creo que aporta. Entonces, bueno, eso. Y la otra es sobre una cosa que creo que tú estás ahí viendo, que te han dicho ya, que es escribir. Ostras, eso sí que es una aventura, ¿eh?
Sí, la verdad, bueno, ahora esto no lo he dicho por ningún lado, pero bueno, lo puedo decir aquí de primicia. O sea, he hecho el prólogo de Cartas a un joven poeta de Rilke, en una Ojo, nueva edición que enhorabuena, van a sacar con lo que en te plataforma gusta, editorial. con lo Sí, que te sí, sí, gusta, sí, claro. sí. Entonces, bueno, precisamente me llaman por eso, ¿no? Porque me gusta mucho y bueno, Pero te simplemente poner, están vigilantes entonces, ¿eh? sí, Contigo, están ahí. poner mi nombre al lado del de Rilke, pues para mí es un absoluto honor, que voy a decir, pues porque o sea, es un libro que me he leído hace un año, que tampoco creas que yo soy un experto, pero que me gustó mucho, que releí, que me leí un libro, el siguiente, gracias a las recomendaciones que hace el propio Rilke en su libro. Y, y bueno, pues sí, y luego también está por ahí la idea de escribir un futuro libro. Y bueno, ya comentaré si acaba sucediendo o no, pero yo creo que también es un paso lógico en mi carrera literaria de divulgador literario, persona que habla de libros. Como que yo ya hago todos los lunes, hago una práctica en mi newsletter, que En envío el ahí todos newsletter. los días, y que me gusta mucho, pero bueno, escribir lo que es algo, no sé si ensayo, no sé si ficción o no sé cómo será, pero algo más serio con forma de libro, pues sí, en algún momento acabará ocurriendo porque me ilusiona. ¿No te han intentado tentar de, venga, pero hazlo y por favor que sea ficción, que eso gusta más a la No, sí, gente? o sea, las editoriales me han escrito diciéndome, oye, si quieres, nada agresivo, pero si quieres hacer un libro, aquí estamos, mándanos un mensaje. O sea, eso ya ha ocurrido. A ver, también entiendo que porque yo tengo visibilidad respecto a los libros, entonces ellos, como empresas que quieren ganar dinero, a lo mejor este chico escriba lo que escriba, pues va a vender un número de copias que ya será suficiente a lo mejor para esta inversión, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, yo cuando escriba algo quiero estar orgulloso de lo que escribo y quiero que me represente, pues porque un libro se queda ahí para toda la vida, no es algo como un reel que a lo mejor lo publico y ya me olvido de él o lo puedo borrar o ya está, ¿no? Pero un libro se queda en las personas, se queda en los lectores, se queda en la cabeza de la gente y tiene que ser algo de lo que te sientas orgulloso. Entonces, cuando salga mi libro, espero sentirme orgulloso de lo que he hecho. Pero ¿cuánto te lo piensas o cuánto te agobia? Porque, por decir un caso cinéfilo, ¿no? Woody Allen, guionista, director maravilloso, cancelado también, pero bueno, que a mí me encanta, lo he dicho ya en el podcast repetidas veces. Para escribir el libro se tiró la novela y además él se nota que lo hizo por amor al arte, porque primero hizo la autobiografía, luego hizo relatos y luego hizo novela. Si tú quieres vender y quitarte o dejarte que una editorial te deje en paz, publicas la novela y a tu casa, ¿no? Y él escribió con 80 y muchísimos años esta novela que pasa Campón, que es entretenida, a mí me gustó, yo como soy muy fan de Woody Allen me lo pasé bien, tiene muy buenos puntos. Claro, y en todas sus películas que tiene un componente autobiográfico siempre, ya sabéis, quien vea su cine, de decir, no, ese escritor automentado que no escribía porque no escribía como Dostoyevsky, como no escribía como Tolstoy, como todos los maestros rusos, no era Fitzgerald. Claro, ¿temes que te pueda pasar eso? Es que, a ver, yo veo a los grandes escritores y pienso que nunca voy a ser lo que ellos fueron, pero también, o sea, no les estoy bajando a la tierra aquí, ¿no? Pero a la vez sí, o sea, me explico. O sea, quiero decir, Dostoyevsky era una persona que yo me he leído Noches Blancas, que es un libro que está muy de moda y a mí no me parece nada del otro mundo. No me parece un libro que hubiera llegado a nosotros si él no llega a escribir después. O sea, era un cualquiera, Dostoyevsky también. Era un cualquiera que además pobre, que no tenía con qué, o sea, que escribía libros para vivir, los escribía en las revistas para generar ahí dinero. O sea, era un cualquiera y simplemente se puso a escribir y ya está. Y si él hubiera pensado, es que no voy a ser como inserta cualquier escritor anterior a él. Que Gogol, sí, o Dante, o Gogol, o cualquier... Sí, no, es que no voy a ser como estos. Pues no lo habría hecho nunca. O sea, lo que yo puedo hacer para intentar mejorar en mi escritura es ponerme a escribir, porque es como se mejora en todo, ¿no? Entonces yo me voy a poner a escribir y a lo mejor en 30 años, yo qué sé, no te voy a decir que acabe el nivel de Dostoyevsky porque me parecería algo, bueno, no aspiro a tanto y no creo que llegue a tanto, ¿no? Siendo realista, pero a lo mejor a ser un escritor que esté bien, pues puede ser. O a lo mejor no, a lo mejor escribo un libro y a nadie le gusta y digo, bueno, pues esto no es para mí y ya está. Pero antes hay que probarse, porque todos estos autores se lanzaban a escribir sin ningún problema y no hay que tener prejuicios ni miedos. Sí, no voy a escribir los próximos Hermanos Karamazov ya, pero es que libros como los Hermanos Karamazov a lo mejor hay 40 en toda la historia y ha habido muchos seres humanos. Entonces, tranquilidad, que no hace falta llegar a esos puntos, hace falta estar orgulloso de lo que haces, estar tranquilo, saber que has hecho lo que crees que es lo mejor posible y ya está. No
Tampoco le doy muchas más vueltas porque si no, no escribiría nunca, claro. Sí, sí, pues me parece una elección muy sabia. Y ahora, vamos, yo me quedaría hablando en profundidad de muchísimas más cosas, pero ahora toca hablar de forma superficial, que también, yo creo que también tiene su punto, ¿no? Vale. También desvela mucho. Vale, vamos a hacer lo de siempre, vamos a hacer un cuestionario barra test en el que yo te voy a lanzar cosas y bueno, espero que estés ágil porque te tienes que defender lo mejor que puedas. Veremos, veremos. A ver, venga, a ver si puedes. Que tú tienes bastante formación cultural, si te oyes en los vídeos. Creo que una vez citaste a Villanueva, otra vez citaste The Wire, o sea que Sí. deberías defenderte bien. Vale, a ver, la primera. Una película. Interestelar, siempre digo Interestelar. Es muy cutre, entiendo, pero lo que me hace sentir Interestelar es magnífico. Eres consciente de que tiene ese lado de sí, profundo de Christopher Nolan y tal, ¿no? Sí, pero a mí me gusta Interestelar porque conecta con algo muy profundo en mí del espacio y de hacerme sentir cosas bonitas, entonces me da igual. Lo que me hace sentir Interestelar no me lo ha hecho sentir ninguna otra película nunca, así que Interestelar. Pues mira, como debe ser en ese sentido. Una canción. Cicatrices de Natos y War. Uf, sí, creo que la oí. Ah, pensaba que iba a ser difícil, porque una canción ya te dices, uff. Nada, esa canción me la sé de memoria, le gusta mucho también a mi mejor amigo, la he cantado mucho, me recuerda a momentos bonitos. Me ha salido así, o sea, me podría haber salido otra, tampoco es que sea la única, pero... Por eso es lo que tiene de interesante, es el inconsciente, casi hablando. Sí. Un libro, novela. Una novela... A ver, es que claro, aquí ya... Claro, aquí ya, estamos en lo fácil en realidad. Pero bueno, Los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov. Indudablemente, y además muy por encima de la siguiente, yo creo. Un ensayo. Este le tengo a la mano, justo estoy haciendo los apuntes de este libro. Es Walden, de Thoreau. Este es fácil, siempre respondo lo mismo. Es la historia de este hombre cuando se fue a vivir al bosque. Buenísimo. Por tu experiencia, ¿cuál es la mejor adaptación de una obra literaria al cine? O bueno, si se te ocurre otro formato, pero yo creo que el cine es el más fácil. Buah, yo aquí creo que no te voy a saber ni responder. Es que ahora mismo no recuerdo ninguna película que haya... Además viniendo antes del libro, entiendo, ¿no? Sí, ¿se te ha venido uno? No, que es que no... O sea, ahora no recuerdo ninguna película que haya visto que venga de un libro. Fíjate lo que te digo. Joder, pues será por cantidad, tú fíjate. Claro. Lo que pasa es que... que sean grandes películas, eso sí que cuesta. Porque casi cuando pasa del libro no suele ser tan bueno, ¿eh? Eso es curioso, eso poco se habla. Es que he visto la de Cumbres Borrascosas, la antigua, me quedé dormido viéndola, así que no cuenta. Eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿La nueva la ves interesante? Sí que quiero verla, por supuesto. ¿La quieres ver? Oye, la de Nolan de la Odisea también. Bueno, perdona, sí. El extranjero de Camus tuvo nueva adaptación, ¿la viste? Pues mira, justo me invitaron a todo ir a verla, pero no pude ir, pero es otra que me llamaría la atención. Es que, a ver, habré visto alguna que me haya gustado, pero no, lo siento, pero no te sé responder ahora mismo. Te lanzo sin no hay nombres. Preparación aquí. A ver, te lanzo nombres, tú haces lo que puedas. Ah, vale. No sé, por ayudarte, hombre, que el espacio blanco, el espacio blanco queda feo. El Padrino. La peli, El Padrino me gustó. El Padrino es muy buena. El libro yo no lo he leído, pero dicen que no lo he leído tampoco. Entonces la peli es mejor. Claro, es que esto es lo difícil de la pregunta, ¿eh? Esto si fuese un examen habría que saltársela y volver luego. Mira, me ha venido una. La primera parte del Hobbit, la primera que salió, me gustó bastante y creo que representa bastante bien el libro. Luego creo que se va mucho de madre y ya intentan sacar el último euro de la película. Pero lo que es la primera... Eso he oído, que la gente... Hay gente que tiene más gusto por el Hobbit incluso que el Señor de los Anillos, que el Señor de los Anillos es un poco denso y que las pelis sí que tienen ahí su conflicto. Mira, pues muy bien. Ahí te digo una de la que me he acordado y que he disfrutado. Sí, no te tendría que haber lanzado Dune o se me iban acabando los estos. Bueno, Dune me gustó mucho. Pero es que primero, fíjate, es que ni me acordaba de que existía. Claro, o sea, yo me vi la primera parte de Dune cuando salió de esta última que ha salido, me leí el libro y vi la segunda parte. Sí. Primera parte y el libro me han gustado bastante, la segunda parte me quedó un poco frío, pero bien. A mí me pasó eso también, hay gente que dice, no, la segunda muchísimo mejor. Digo, bueno, vale, sé felices, a mí me gustó bastante parejo. Un recuerdo. Buah. Qué difícil. Me han venido dos.
el día que decidí empezar a subir vídeos a YouTube, que tiene algo que ver con esto, con mi canal y por lo que estoy aquí, y otro futbolístico, porque ya digo que yo tengo amor ahí por el Real Madrid. Me acuerdo un día que el Madrid estaba jugando una semifinal de Copa del Rey o algo así, y iba ganando 4-0 y tenía que marcar 5 goles para remontar lo que es la vuelta o la ida o lo que fuera. Sí, y me acuerdo que mi hermano me dijo, que lo recuerdo con mucho cariño, si el Real Madrid remonta, porque yo era un niño y me tenía que ir a la cama, esto sería 2004 o algo así, te levantarás con la bandera del Madrid por encima tuyo. Y yo me levanté ese día y no tenía la bandera del Real Madrid porque no habían remontado. Pero lo recuerdo con mucho cariño y, bueno, pues no sé, un recuerdo guay de mi familia y una de mis pasiones, que es el ver el fútbol, vaya. Un consejo de oratorio. Un consejo de oratoria. Pues ser tú mismo cuando hablas, porque no se puede... Se nota mucho cuando la gente está falseando su personaje o tratando de hablar de una manera que no es la suya. Es como si yo ahora empezara a tratarte de usted. A mí no me sale tratar de usted a las personas. Entonces, yo tengo que tratar de tú y tengo que ser más... Me pasa en las clases, esto se ve rápido cuando das clase. Tú puedes ir ahí con tu personaje, pero te va a acabar saliendo en la improvisación siempre como eres tú. Así que ser honesto para hablar. Un consejo romántico, de pareja, de amor. Respetar mucho que la otra persona tiene que vivir su vida, ser libre, tiene su vida que no es la tuya, tiene sus espacios, no tiene que ser exactamente igual que tú, y hablar mucho. O sea, va a hacer 10 años con mi pareja y entonces, pues bueno, esos son los consejos que puedo dar desde mi experiencia. Joder, única experiencia. Estás de enhorabuena. Te dicen cosas de las editoriales, cumples 10 años en Foro Coches, también la vida romántica. Con mi novia. Sí. El orden de importancia no sé si a ella le gustará que esté en ese orden, pero... Es curioso porque empecé con mi novia como un mes antes que meterme en Foro Coches. O sea, esto es algo... Ojo. Celebrad juntos entonces cuando podáis. El aniversario, sí. Sí. Vale, creo que has estado en las dos. ¿Madrid o Barcelona? Buah. Ninguna de las dos. Gracias, a mí me gusta mucho Madrid. ¿Tú eres de Madrid? Yo soy de Madrid. Ah, vale. Aquí estoy ahora mismo, me gusta mucho. Barcelona también es una ciudad fantástica. A mí me gusta mucho también. Las ciudades grandes en general no me apasionan, no me gusta el concepto de metro, no me gusta el concepto de espacios largos, no me gusta que haya mucha gente, no me gusta el ruido. Pero de Madrid, por ejemplo, pues tengo muchísimo cariño al equipo de fútbol y a los raperos, porque la mayoría de mis raperos favoritos son madrileños. Entonces yo siempre digo que Madrid tiene dos cosas buenas, que es el equipo de fútbol y su cultura de rap, que ha ayudado mucho a la cultura de rap en general. Pero Barcelona tiene mar, creo que es más luminosa, creo que es más... No sé, esto es una respuesta rápida, no me sé quedar con ninguna. Las dos me gustan o disgustan por lo mismo, a nivel, no sé, Barcelona me gusta por ciertas cosas, Madrid por otras, no me... Es una alergia a la ciudad, vaya. Sí, o sea, sobre todo a las grandes urbes, pero bueno, a lo mejor acabo viviendo en una de ellas, así que tampoco... No sé. Nada, no sé. Además siendo de Valladolid, no de un pueblo tan profundo... Ya, soy un poco especial, pero bueno. Me cuesta entenderte, pero bueno, no pasa nada. A ver... Un don secreto. ¿Qué sabes? ¿Un secreto? Un don secreto. Ah, un don secreto. Que también es contar un secreto en ciertas modas, en cierto sentido. ¿Qué sabes hacer? ¿No has dicho? ¿O te reconoce poca gente? Pues mira, lo del fútbol, la gente no me asocia con el fútbol, por supuesto. Pero soy bastante friki del Real Madrid, o sea, pero es que tampoco es un don. Un don secreto podría ser... No se me da mal los juegos de raqueta, por ejemplo. Yo he jugado mucho al ping-pong de pequeño, y entonces, si me pones a jugar al pádel, le he jugado bastante, incluso he llegado a jugar con gente cualquiera, porque yo tenía mucho mono de jugar. Entonces, lo que es coordinación ojo-mano con una raqueta, guay, bien, se me da bien. Eso no lo he dicho nunca, yo creo. Pues mira, eso está perfecto. ¿Algo que te gustaría aprender? Pues el cine siempre me ha llamado la atención porque nunca le he dedicado tiempo. Cines podría ser una cosa, saber más sobre música clásica y eso que me han dado bastante información sobre ella, aunque no la he retenido, podría ser otra. Y es que hay alguna mejor que no me está saliendo. Pero yo qué sé, me encantaría saber idiomas,
más para poder sobre todo leer en esos idiomas. Me encantaría que mañana meterme un pendrive en la cabeza y saber ruso y leer a Dostoyevski en ruso y estas cosas. Pues sí, eso de señor fino, sí. Eso Sí. quien pudiera, ¿no? A ver, Sí. relacionado con la memoria, una cita favorita. De lo que sea. Buah. Puede ser cita perfecta de estas que te salen en Google, así con la imagen del señor al lado. Puede ser un extracto de un libro que te acuerdes tú. Puede ser un verso, lo que tú quieras. Pues se me vienen muchos a la cabeza, pero te voy a decir una, te podría decir, o sea, voy a hacer un PDF de citas. Es como un proyecto que tengo porque esto me encanta. Pero Natalia Ginzburg, autora italiana del siglo pasado, dice en el libro Las pequeñas virtudes que el mayor tesoro o la mayor fuente de felicidad del hombre es una vocación. Y estoy muy de acuerdo con ella. No lo ha dicho exacta, pero bueno, ese es el mensaje. Que la vocación te puede hacer feliz. Y es el mayor tesoro que puede tener un ser humano. ¿Cuál es tu relación con la prensa? ¿Cómo la vives como ciudadano, ahora como youtuber? Inexistente, no sé, no... ¿Somos otro gremio horrible o estamos más o menos bien? ¿Somos majos al principio? ¿Qué sucede? No consumo prensa más allá de estos momentos en los que hay catástrofes o hay un tema concreto que quiero buscar y lo voy a buscar ahí, pero no lo he consumido nunca, no me interesa especialmente, ya lo siento por tu... No, es curioso, pero bueno, sí, hay que decirlo en libertad, que luego no, si yo sigo mucho la prensa y luego le preguntas a la gente, sales a la calle en estos vídeos maravillosos y nadie sabe nada y tú dices, pues muchas gracias, ¿no? Probablemente mi periódico más leído sea el Marca para buscar los resultados de fútbol. Bueno, también pasa. Eso es el resumen. La prensa deportiva es la más leída. Pero bueno, está bien esto de, no sé, de España, el país donde todo el mundo ha salido del Quijote y luego nadie ha salido del Quijote, ¿no? La honestidad también está. No me he leído el Quijote tampoco. La honestidad también está bien. Yo podría, pero no hice. En fin, algún día sí no se corrige. Sí. Una verdad incómoda. Una verdad incómoda. Puedo volver a lo que hemos hablado antes, que todo es debatible. Perfecto. A ver, cuando eras niño, porque esto ha salido porque el cine nos lleva también a la vida. Y esto ha salido en el podcast alguna vez de forma súper flat. Bueno, hablando de Jurassic Park. Entonces, preguntarte si de niño eras de dinosaurios, coches, romanos, ¿tenías alguna obsesión así rara? Porque antes decías que no, pero... Pues de Playmobil, quizás. De si soy de Playmobil. algo, soy de Playmobil. Sí, porque tenía muchos Playmobil y jugaba con ellos. Sí, de dinosaurios no, coches tampoco, no me gustan mucho los coches especialmente. O sea, me gustaría tener un buen coche y tal, pero no soy team friki ni nada. Sí, Playmobil, muñequitos. Sí. Pues mira, eso está bien, que además, claro, ahora la que está de moda es Lego y yo tenía Playmobil también, o sea que eso sí que está bien. Vale, a ver, un supuesto que no es tan supuesto quizá. A ver, lecturas obligatorias en el colegio. ¿Qué pasa con ellas? Y tú, pensando en la humanidad y en el bienestar de todo el mundo, ¿qué libro harías obligatorio? Yo haría obligatorio uno corto y que pudiera entender cualquier alumno de bachillerato, La brevedad de la vida de Séneca, que lo hemos mencionado antes, 60 páginas sobre qué hacer con tu tiempo, y un libro más largo y que creo que puede ser más beneficioso ya con un poco más de trayectoria lectora, Los hermanos Karamazov. Me parece un libro al que recurrir y que engloba el pensamiento de una persona increíble y unos consejos de vida únicos. Obligatorio, totalmente. ¿Y qué pasa para que la gente que sea muy joven, que nos esté oyendo, ya se haya puesto así erizada y asustada al oír lectura obligatoria y esos títulos? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene...? Porque ¿tú ves problema con las lecturas obligatorias? Ah, vale, respecto al tema. Pues yo creo que hay que incentivar la lectura en el instituto. El problema es que como hay otras muchas cosas que hacer en el instituto y otras muchas asignaturas, lo que acaba ocurriendo es que el alumno no tiene tiempo para leer y lo ve como una obligación y acaba buscando resúmenes. O sea, no tiene el tiempo para leer y no se le pone la suficiente importancia, porque si hubiera una asignatura que es solo se aprueba leyendo este libro y además se lee en clase 4 horas a la semana leyendo, para mí sería algo mucho más útil, porque el profesor te puede ir dando consejos, te puede revelando pasajes, pero léete esto en tu casa, nadie lo va a hacer.
Si tengo que estudiar matemáticas y tengo que estudiar la sintaxis de lengua, ¿por qué me va a leer este libro? Busco un resumen y salvo el punto y medio de la pregunta del examen y ya está. Y así llegamos con el morro arrugado a las lecturas obligatorias o intentando buscar nuestros caminos, ¿no? Claro. Que además, yo esto lo pensé, y yo ya dejé el instituto hace mucho tiempo, pero yo lo pensé, yo digo, antes si tenías un profesor inteligente, te jodías, con perdón del término, y te buscabas el camino, ¿no? Porque tú te hacen leer ensayos sobre la ceguera y te dicen, ¿cómo escribe Saramago y aporta o no aporta la historia? Y dices, hostias. Ya, claro, o tengo 20 conversaciones y para eso mejor habérmelo leído o me lo leo. Pero es que ahora existe ChatGPT. Entonces eso es un problema. Un tema. Yo pondría a los chavales a leer en clase. Si pudiera hacer una asignatura, a leer en clase, obligatoriamente. Eso es una propuesta muy interesante. Finalmente, a ver, bueno, finalmente de mis preguntas, porque luego tenemos la tradición del podcast. Esto lo estaba hablando yo con un amigo y nos lo vas a resolver tú, entonces está bien esto. Las disputas grabadas. ¿El mundo es de los jóvenes? ¿Tú dirías que es intelectualmente, las preocupaciones del momento, la política, todo surge a raíz de los jóvenes? Yo creo que en la juventud española concretamente ahora está algo más dormida que quizá en otras épocas, pero inevitablemente, aunque no sea a nivel social y de todo el mundo es mío ahora mismo. O sea, si no eres joven y te quieres comer el mundo, algo pasa en ti porque es el momento en la juventud de arriesgarte, lanzarte. Es una de las razones por las que yo acabé subiendo vídeos en internet, porque es como cuando tenga un hijo, una hipoteca, no me voy a poner con 37 años y parecer aquí un cualquiera, no. El momento de hacer las cosas es siendo joven. Hay gente que con 15 años ha hecho cosas maravillosas en la vida. Siempre pongo a mis alumnos el ejemplo de este rapero argentino, cantante Milo, no sé cómo se llama. Bueno, un chaval que con 16 años empezó a sacar discos y lo ha reventado. O sea, si quieres, déjame un segundo que te hago cantante. A buscar al Milo, porque es que has dicho rapero, te iba a decir Camilo, pero claro, siendo rapero no. A ver. Además, ahora que estás buscando, te hago un paréntesis aquí para nuestros chicos, que es interesantísimo porque con la... Milo a secas. Milo J. Milo J. Sí. Pues es una tradición interesante porque llegamos al cuestionario y por ahora siempre aprendemos algo de música. En las últimas está volviendo, así nombres más o menos desconocidos, o soy yo un ignorante y el Milo sí que es tan conocido, pero bueno. Bueno, es como más conocido para los chavales más jóvenes, porque claro, él tiene ahora, pues creo que tiene 19 años, entonces él saltó a la fama. Claro, muy joven, claro. Claro, o sea, la idea es... Lo que yo intento transmitir es que los jóvenes pueden hacer muchas cosas grandes ya con 15 y 16 años tú ya tienes, o sea, no sabes muchas cosas, pero ya tienes capacidades, puedes hacer cosas, entonces hay que lanzarse a probar, a hacer y sobre todo a probar muchas cosas para ver a lo que te puedes dedicar y así aportar a la humanidad, a la sociedad y sobre todo a ti mismo para ser feliz y, como he dicho al principio de este test, tener una vocación que te haga feliz y te ayude. Que esto además cae un poco mal en ciertos círculos, pero además podremos hacer la paja mental de qué es la juventud. Entonces, y además lo del edadismo que habrá gente que le asuste por cómo se ha planteado la pregunta, pero es verdad, claro, que es ser joven exactamente, y esto es bueno o malo, o es. Entonces, sí. Ahí está, yo creo. Hay una cita, que te voy a buscar la foto porque la he hecho hace nada, porque justo he dejado ese libro, de un libro que me gusta mucho que se llama Abel, de Alexandro Barico. Y que te gusta mucho también. Alexandro Barico me gusta mucho y Abel concretamente me parece un libro exquisito. Y dice él, teníamos la dote de la juventud, de un chaval que habla con 27 años, dice, teníamos la dote de la juventud y había que extraer de ella el perfil de lo que éramos realmente, y realmente lo pone como en cursiva. Hay que encontrar en la juventud lo que eres, pues para no ser una persona infeliz más adelante, y hay que esforzarse en esa búsqueda. Pues ahí lo tenemos. Cerramos cuestionario de las que he planteado yo. Ya sabéis que estas preguntas son aleatorias, van cambiando un poco. Y ahora toca la tradición, que no es difícil, ya lo sabéis. Es en este caso, hemos tenido un invitado anterior, que fue doña Consuelo Ordóñez, víctima del terrorismo, presidenta de Covite, ¿no? Con la que tuvimos una charla interesantísima. Con el cuestionario vimos facetas de ellas que por supuesto no es a lo que se dedican y lo que va pregonando, entonces estuvo muy bien, fue muy interesante. Y tiene una pregunta para ti, Néstor, entonces ahora la vamos a escuchar y yo te advierto que es complicada, entonces a ver si... Vale, a ver si la podemos sacar. Es la siguiente. ¿Qué es lo que te parece que se podría hacer
para conseguir erradicar la polarización, el sectarismo, la intolerancia, el odio que se vive ahora mismo en nuestra sociedad. Complicada, ¿eh? Sí, es complicada. Erradicar el sectarismo y la polarización. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que suena respuesta así como... No sé de qué tipo es esta respuesta, pero yo creo que hay que leer más. Esa es la respuesta que puedo dar, porque cuando tú lees, conoces perspectivas, como cuando tú sigues a personas que te he dicho antes que sigo a gente que no piensa como yo. Cuando tú lees, los autores no todos piensan como tú, ni son de tu rama ideológica, ni tienen tus mismos valores, y además normalmente son de diferentes épocas. Entonces ves problemas comunes en ellos, cómo lo resolvían, o empatizas con personajes, por ejemplo, en Murakami, o ves otras formas de vida y entonces se te abre la mente. Y eso te puede llevar a que en la vida real también se te abra la mente y no seas tan sectario y creas que lo que tú piensas o lo que dicen tus padres o lo que dicen tus amigos es la única verdad absoluta. Entonces yo creo que leer. Y leer esto además siempre ha sido un mecanismo fácil para que las personas sean menos influenciables y sean menos ovejas. Porque tú cuando lees desarrollas ciertos apartados críticos o ciertas maneras de pensar que te hacen enfrentarte al mundo de una manera completamente diferente a cuando no sabías nada de ello. O no habías leído nunca. Un poco profe eso, ¿eh? Un poco profe. Bueno, cada uno de donde viene, ¿no? No nos podemos quitar la mochila. Nada, es broma y totalmente cierto. O sea, no lo entiendo como una crítica. Había una cita en una película que es la de Los que se quedan, que luego encima he oído que ya redondea la ironía, que venía también del Guardián entre el Centeno, ¿no? Que hay una escena en la que es básicamente como un internado, pero que, bueno, llega la Navidad y la gente se puede ir a su casa, se quedan muy poquitos. La película se llama Los que se quedan, de Holdovers, ¿no? De Alexander Payne, ¿no? Y llega un punto que, bueno, por todo lo que pasa en la película, se lleva el profesor al alumno prota a un museo y es de esculturas así griegas, muy eróticas y tal. Y claro, le hace la exposición ahí perfecta y luego dice, claro, es que nos pensamos que todo lo que pensamos, todo lo que hemos sentido, somos los primeros en hacerlo. Y es así, ¿no? O sea, tú leer, aunque haya que cancelar a Mishima, notes el sarcasmo, claro, te piensas que la homosexualidad, por ejemplo, nació ayer y que... o que tú lo vives de forma muy especial por lo que sea, por ser joven, incluso muy niño, no te voy a decir que tampoco con maldad, ¿no? De creerte aquí más chulo que un 8, ¿no? Pero claro, ¿cómo vivió fiándonos de lo que cuenta en Confesiones de una máscara Mishima? Porque Confesiones de una máscara es brutal, es increíble. Esos cosas así te cambian, o sea que te doy la razón del todo. Te doy la razón y te doy las gracias por haber estado aquí. No, bueno, gracias a ti por el espacio, por supuesto, y las buenas preguntas. Joder, pues nada, me alegro que te haya gustado porque yo creo que este es un espacio para eso, para levantar un poquito el nivel, preguntarnos un poco qué nos pasa, tampoco sin pajas lamentables, absurdas que a veces pasa, que eso es lo que también transmites muy bien en tu filosofía y en lo que expones, que la filosofía no es decir, bueno, pero ¿y si vivimos en un planeta de no sé qué? Déjate de leches, ¿no? Podemos hablar cosas normales también, ¿no? Y son las más interesantes, ¿no? Entonces, pues nada, eso es lo que yo creo que hemos hecho y me lo he pasado yo fantásticamente bien. Yo también, a mí se me ha pasado mucho más rápido, vamos, no de lo que pensaba, sino que muy rápido, que de repente casi llevamos aquí 2 horas, creo, y nada, muy bien, muy a gusto. Muchísimas gracias. Nada, en breves encuentros, si te ha gustado, ahora es tu casa también. Ya con suerte te tenemos más aquí adelante, porque de verdad que ha estado muy, muy, muy bien. Entonces nada, no sé si quieres decir algo a nuestros chicos, a quien nos está viendo. Nada, bueno, pues agradecer como siempre al espectador que llega al final de este tipo de proyectos o de entrevistas, pues porque hay un trabajo por detrás, ¿no? Sobre todo tuyo, Adolfo, de contactar, de hablar, de no sé qué, entonces de gestionarlo todo y de organizarlo para que pueda llegar, y bueno, que siempre es de agradecer a todos los que habéis estado escuchando, y bueno, si os habéis sacado de aquí, aunque sea un libro, una película o lo que sea, pues ya será una victoria, ¿no? Pues sí, para eso hacemos este espacio, así que nada, Néstor, de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Que te seguiremos, por supuesto, y quien no te conociese seguro que ahora te sigue con muchísimo interés.
Y a vosotros, chicos, nada, que nos vemos en la próxima, que muchas gracias de verdad por estar ahí. Hasta luego. Nos vemos en otra. Hasta otra. Adiós. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, X y Letterboxd. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y... sayonara, baby. Bueno, que de la emoción al final nos hemos ido sin que tú hagas tu pregunta, Néstor. Así que estamos aquí, que es otra cosa también muy épica y muy cinematográfica. Así a modo Marvel, tienes que dejar una pregunta para el siguiente que venga. ¿Qué dejas? Vale, pues la pregunta que a mí me gustaría, o es que se la hago a mucha gente, ¿no? Que me encuentro con ellas, porque ya está relacionada con la lectura. Esperemos que el próximo invitado le guste algo la lectura, pero que recomiende un libro, no que tenga que leer todo el mundo, no que sea algo así como increíble, la última Coca-Cola del desierto, sino un libro que recomendarías a cualquier persona, porque eso es una pregunta un poco difícil, creo, pero un libro que recomendaría a cualquier persona, ¿cuál sería? Pues ahí está, relacionada con todo, así que nada, perfecto. Muchísimas gracias y ahora sí, despedimos el episodio. ¡Hala! Bueno, Mucha suerte, gente. Adiós. Adiós.